Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una vez más a NAT Moderada, en este caso un NAT abierta, una nueva colaboración con, en este caso, una nueva persona, una nueva voz en NAT Moderada. Estamos encantados de poder contar con David Criticat, que tiene un canal de YouTube con más de 400 suscriptores, hablas de videojuegos, de cine, ensayos, un poquito de filosofía, una edición muy cuidada, la verdad. Ojalá hacer los vídeos como los de tu canal, soy bastante fan. En el día de hoy hablaremos además de una serie que está bastante de moda, acaba de terminar hace bien poquito, hace unos días que terminó Rings of Power, pero no voy a seguir hablando yo solo, sería un poco feo, sería mala educación, así que te dejo saludar a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo? Pues muy bien, con muchas ganas de esta colaboración que el bueno de Esfera no se ha visto venir. Ha estado intentando evitarlo por Twitter diciendo no caigas en ese bucle, Juan, huye. Y yo, Esfera, si esto ya está pactado desde hace tiempo, esto es una colaboración ya, más una alianza que lleva ya forjada desde hace tiempo, pero es cierto que bueno, lo comentamos hace unas semanas, ¿no? Tuviste el detalle, yo creo, Diego y yo estábamos encantados de comentarnos, oye, si se puede hacer alguna colaboración hablando de lo que os apetezca, aquí estoy. Y dije, oye, pues hablemos de cine o de series, ¿no? Es un campo muy interesante. Tú tienes un canal, si no lo conocéis, lleno de vídeos muy chulos. Yo reconozco que el primero que vi fue el de Midsommar. Me pareció muy interesante. Además, ahora estamos en Spooky Season. Es un contenido muy recomendable. Luego hiciste hace poco uno previo a la serie de Rings of Power, hablando del lore, la música y tal. Muy bueno, además, desde mi punto de vista, como persona que consume mucho ensayo en YouTube, es justo el tipo de contenido que me gusta, ¿no? Pues con su buena edición, un poquito de cámara del crítico, un poquito de recursos, cosa que yo no puedo hacer a nivel técnico, pero que a mí me parece genial. Entonces, bueno, desde aquí de verdad recomendamos todo lo que haces, creo que merece la pena. Y además tienes un Patreon, ¿no? Que yo creo que siempre está bien mencionarlo, para que quien tenga unos dineros sobra, oye, pues colaborar con la gente chiquita está bien para que podamos seguir, ¿no? Haciendo contenido. Entonces, bueno, nos pusimos a hablar de qué podíamos hacer, de qué tipo de tema podíamos encontrar para esta primera colaboración, que digo primera porque seguramente habrá más en el futuro. Y ya que estamos ahora a mediados de octubre, acaba de terminar justo Rings of Power, pues nos pareció que era igual el tipo de contenido idóneo para poder tener una charla tranquila sobre esta serie, que ha sido seguramente la más esperada de los últimos años por el presupuesto que tenía, por la franquicia que abordaba. Ha sido de las más comentadas en redes por el odio que ha generado, por las discusiones que ha habido. Y ha sido seguramente pues una de las más, o será seguramente de las más comentadas, porque en principio hay una serie de temporadas ya pactadas que se van a ir grabando y que tendremos durante los próximos años, ¿no? Entonces creo que es un punto de partida muy interesante para comentar y hemos optado por empezar hablando de lo que ha pasado antes de entrar en la serie en sí, ¿no? De cómo se ha recibido esta serie, de qué tipo de clima, de conversación se ha generado, que yo creo que en sí es incluso un elemento interesante por todo, el tremendo cantidad de tanto de odio como no que ha generado en redes, ¿no? Entonces creo que si quieres tú, David, voy a optar por David en vez de por Criticat, creo que me siento más cercano así. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo este clima que se ha generado antes incluso de que pudiéramos ver Rings of Power? La verdad es que ha sido todo un fenómeno. O sea, yo que soy muy fan del Señor de los Anillos, pero sí que me considero más fan de las películas de Peter Jackson que de los libros de Tolkien, lo he vivido con una disparidad de opiniones y una opinión, digamos, tan maniquea por parte del público que yo creo que no lo veía desde quizá, no sé, las películas de DC de Snyder, no lo sé, ha sido un fenómeno de verdad que me ha sorprendido. También es cierto que me ha hecho mucha gracia que menciones el término alianza entre nosotros, es quizá Esfera el Sauron de la vida real. Bueno, Él dirá que sí, seguramente. pues la verdad es que es complejo de analizar y no me gustaría caer en, bueno, en ciertos errores o hablar en términos demasiado draconianos porque creo que es un... O sea, hay que hacer un ejercicio de calma porque yo muchas veces me he encendido leyendo cosas en Twitter y no quiero entrar. Todo lo que está fuera de la serie me ha parecido que enturbiaba cualquier tipo de debate y cualquier tipo de diálogo. Es decir, creo que hay muchos fans acérrimos de los libros, de la historia de Tolkien, que, bajo la defensa de la visión del autor, se ha escondido un racismo, pero exacerbadísimo, en base a
bueno, es que quizá Tolkien no era lo que... no es la visión, no se representa la visión del autor. Y se ha hecho mención a, pues por ejemplo, a Arondir, que es el único elfo negro y que debería ser un elfo silvano, porque si no, no encaja. Y a lo mejor no se hace mención a que las enanas deberían llevar barba y deberían casi no ser reconocibles, o a que, no sé, Ar-Pharazôn o Elendil no deberían llevar barba porque descienden de elfos, que Durin III y Durin IV no podrían existir. Quiero decir que muchas veces la crítica la he visto dirigida a que, madre mía, es que hay un elfo negro. Y es como, ya, sí, bueno, es que Los Anillos de Poder es una adaptación, y una adaptación, si buscas lo que significa el término en la RAE, es que es una reinterpretación de la obra original que se adecua esa manera de expresar la historia a lo que vivimos, a cómo contemplamos la realidad actualmente. Entonces, sí, claro, querido, sí, es una adaptación, funciona de otra manera. Lo que tenemos que ver es si tiene una cohesión interna. Ahí es donde podemos debatir. Pero que salga un elfo negro, que salgan hobbits negros, pues no sé, si rompe con la visión del autor, con un autor que creo que la obra la creó hace 60-70 años, que yo creo que era profundamente racista, como lo serían la mayor parte de la burguesía y de las clases altas en aquella época, y hoy muchas de ellas también, pero en aquella época seguro, pues bueno, entiendo que esa reinterpretación de la obra no solo es buena, sino que es necesaria. Estoy sí, totalmente de acuerdo. Yo tiendo a tomar apuntes porque mi memoria es frágil, pero me sirve luego para poder como retomar los conceptos que has propuesto, que me parecen tan interesantes, ¿no? Yo también, por que la gente que nos escuche lo tenga claro, soy bastante más de las pelis que de los libros, pero porque son mi infancia, son películas que he visto, clásico maratón infantil de verme las 3 en versiones extendidas seguidas, porque bueno, era pequeño, entonces es como mi lugar seguro, ¿no? Si tengo que elegir una película, son las 3 seguidas de versión extendida, porque es como casa, ¿no? Ese agujero del Hobbit es mi hogar y yo me veo las 3 películas y soy feliz. Luego ya pues me puedo leer los libros y entiendo que hay gente que tiene más apego hacia los libros y que quiere que sea pues una adaptación exacta, con lo casi imposible que es hacer eso, de lo que leyó, y eso pasa con muchas adaptaciones desde cómics hasta libros, hasta con cualquier material que se adapte. No es una discusión un poco recurrente, pero creo que has relatado perfectamente un poco cómo fue enfrentarse a Twitter, sobre todo, por lo menos en mi caso, con lo que ha sido la producción de esta serie, ¿no? de Rings of Power. Ese maniqueísmo que comentas al final claramente es lo que anula cualquier opción de conversar y debatir en Twitter, que ya de por sí es difícil, ¿no? O sea, es un lugar donde si tú quieres opinar lo tienes difícil, porque si dices A, aunque luego tengas el matiz de que es A y B, ya dice uno, es que no es C, claramente no te gusta esto, ¿no? Bueno, igual no quería decir eso. En este caso yo vi a mucha gente criticar la serie por lo que justo has dicho tú. Hay negros, hay mujeres haciendo cosas, la serie está mal, ¿no? Hay un grupo de gente que claramente estaba molesto por eso, porque estaban metiendo lo que siempre dicen, ¿no? De agenda woke o de diversidad forzada, porque si no son todos blancos parece que ya es una diversidad forzada, que lo hemos visto en videojuegos, en cines, pasa en todas partes, por desgracia, pero ese tipo de persona, ese tipo de público se queja por eso, sin ver la serie, porque no son solo hombres blancos los que hacen cosas. Entonces eso ya es como un lado, fabuloso. El problema es que hay gente que critica la serie por otros motivos, yo creo con más criterio, que quedan silenciados y anulados por el tremendo ruido de la gente que simplemente dice esto está mal porque personas no blancas haciendo cosas. Entonces creo que está bien como distinguir entre eso, ¿no? El ruido enorme que hace un tipo de público y luego la gente lo critica por, le digo yo por lo menos, pues oye, esto no es una adaptación tan buena por aquí, luego la gente decía, oye, es que no tienen los derechos de esta parte, entonces han hecho su propia cosa, ¿no? Que igual te gusta o no, eso lo comentaremos ahora, pero se debe a este motivo. Leí hace poco también a Marta Trivi, una crítica cultural de videojuegos sobre todo, pero también de cine y series, que una noche aprovechó y dijo, ahora que no hay mucha gente despierta, os comento. Mi punto de vista es que no hay un único punto correcto para hacer crítica, o sea, no hay como una forma exacta de hacer crítica cultural que sea válida. Tú puedes decir que esto te gusta mucho por el enfoque social que tiene, pero igual que yo puedo decir, pues a nivel audiovisual me parece que es un fracaso por esto y por esto otro, o que a nivel de guión es excelente por lo que sea, ¿no? Entonces, al final,
hay muchos puntos de vista y lo bueno, lo enriquecedor es precisamente eso, que todos esos puntos de vista se puedan juntar, que puedas leer, escuchar a mucha gente y digas, vale, pues todas estas críticas componen lo que la crítica opina de este producto, que no sea solo que una persona tenga la responsabilidad de hacer toda la crítica perfecta de este producto, sino que cada uno enfoque pues esta serie en este caso como le apetezca, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que ahora haremos a lo largo de este episodio. Y por terminar y devolverte la palabra, David, creo que es también muy interesante, a nivel incluso desde fuera de la serie, cómo ha tenido que coincidir Rings of Power con House of the Dragon. Es verdad que la gente lo ha comentado casi como una competición, ¿no? Típico movimiento casi guerra consolista, como si fueran los videojuegos de o te gusta uno o te gusta el otro, cuando te pueden gustar los dos o ninguna. Claro, libre eres tú de que te guste o que te apetezca. Pero además fue curioso porque empezó, yo creo que al revés, que la gente estaba muy en contra de House of the Dragon por el final de Juego de Tronos, ¿de acuerdo? Y a tope con Rings of Power porque, madre mía, vamos a volver al Señor de los Anillos, perfecto. Y luego como que con el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Que la gente estaba más a bordo de House of the Dragon porque, bueno, pues una muy buena producción, le daban pues lo que buscaba, lo que al inicio más o menos de Juego de Tronos, y estaban encantadísimos, mientras que Rings of Power tenía otro ritmo y otras cosas que igual no les satisfacían tanto, ¿no? Hablo así un poco de mi tele en general, no de ningún tipo de opinión que sea totalmente lapidaria, ¿no? Y creo que al final aquí hay un punto muy curioso, y ya con eso sí que termino, que es lo que decías de el escudarse en la visión del autor para justificar las críticas. Lo bueno que tiene House of the Dragon es que el autor está vivo. No es como el caso de Tolkien, que no puedes preguntar a Tolkien qué opina de su obra, ¿no? Y precisamente George R.R. Martin ha elogiado los cambios que ha habido en su obra, es decir, oye, el Viserys de esta serie es mucho mejor que el mío, o incluso en la elección del casting de los Velaryon, que son todos negros y con rastas blancas, ha dicho, oye, tiene sentido que la mejor familia de navegantes que viene de Valiria, pues sean así y no como en mis libros, y yo creo que sí estoy mucho más contento porque es una adaptación que me satisface y que tiene todo el sentido del mundo, y ya está, y no pasa nada, y encima te permite un juego muy interesante en cuanto a los problemas de es su padre o no es su padre, ¿no? Tampoco voy a hacer muchos spoilers, pero es incluso interesante para la trama, ¿no? Entonces, bueno, después de haberte soltado tremenda chapa, te devuelvo la palabra, David. Yo creo que es una forma interesante de empezar a abordar todo esto, ¿no? O sea, todo el tremendo caldo de cultivo que se ha generado simplemente alrededor de la serie por lo que teníamos antes incluso de empezar el primer episodio. Yo creo que, bueno, has hecho pues una radiografía muy buena que nos sitúa. Yo ya he pasado por alto en esa primera intervención la aparición de House of the Dragon y cómo ha cambiado todo. Creo que es un error plantearlo, como tú bien decías, como fanáticos. Yo hacía la analogía o el símil con el fútbol, ¿no? Porque yo soy, bueno, pues un ex aficionado del fútbol, un ex forofo del fútbol, y parece que hablar de los Anillos de Poder o la Casa del Dragón es como un Madrid-Barça. Si eres del Madrid no eres del Barça y viceversa. Y aquí estamos hablando de... Es que a veces se nos olvida que estamos hablando de productos culturales, que estamos hablando de ficción. Y que el hecho de que te guste una impida que la otra sea buena o reconocerle los aspectos positivos, ostras, creo que va en contra de todo pensamiento crítico y del propio disfrute de las series. Quiero decir, es que tienen objetivos diferentes. Creo que es porque pertenezcan a la fantasía, que bueno, que esto sería otro melón. Para mí no es fantasía, pero eso ya es otro melón que dejaré para un futuro. Hay un vídeo en tu canal, de hecho, también hablando de esos anillos, que no es fantasía. Os lo recomiendo desde aquí. Pero bueno, para que todos nos podamos entender y no abrir más melones de discusión, en tanto que son fantasía, parece que tienes que elegir entre una y la otra. Yo creo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, en que había más ilusión por los Anillos de Poder. Creo que abarcaba una época mucho más larga de sucesos que ocurrían en la mitología y cosmogonía de Tolkien. Entonces había pues mucha ilusión por ver cómo se iba a estructurar todo eso. Y sin embargo creo que La Casa del Dragón, sumado a esas últimas 2 temporadas de Juego de Tronos muy aceleradas, y que la crítica, pues... Y la crítica y el público, yo creo que hubo ahí una hermandad y una unión en cuanto a que no se hizo bien. Fue muy apresurado, no se entendía, y todo se debió más a necesidades de producción y cuestiones crematísticas que simplemente a la propia narrativa. Entonces había mucha desilusión, pero también es cierto que vivimos en una sociedad posmoderna, las redes sociales olvidan pronto, hay desilusión, pero también el perdón llega más rápido quizá de lo que pudiera deberse. Entonces, es verdad que vamos viendo, creo que si no me equivoco, los Anillos de Poder, creo
que sale una semana antes que La Casa del Dragón. Creo que sí. Y vamos viendo cómo la ilusión va cambiando de bando, por así decirlo. Es cierto que yo tengo que reconocerle a La Casa del Dragón. Yo siempre he sido mucho más fan del Señor de los Anillos. Creo que coincidimos más o menos por edad, podemos estar ahí. Entonces, creo que nos cogió El Señor de los Anillos en cines, pues ciertamente jovencitos, entre 12 y 15 años. Entonces es como infancia, adolescencia. Tenemos muy buenos recuerdos. Además, has comentado antes que te veías la trilogía en versión extendida y yo recuerdo verla con mi hermano y sobre todo Las Dos Torres. Es que decíamos los diálogos al unísono. De memoria, claro, por supuesto. Claro. Entonces, llega Los Anillos de Poder y tú sientes muchísima ilusión porque por fin esos pequeños retazos que se dan en El Señor de los Anillos los vas a poder ver. Entonces, vas a poder ampliarlo. Entonces, tú estás muy ilusionado y, sin embargo, con La Casa del Dragón, Juego de Tronos me encantó. Las últimas 2 temporadas, pues, lo que hemos dicho, muy flojas. Pero vas viendo la evolución de La Casa del Dragón y llega el final de la semana, llega el viernes y sí, quiero ver Los Anillos de Poder, me apetece verlo con mi pareja, pero es que llega el domingo y estoy esperando para ver La Casa del Dragón. Tengo ganas, estoy viendo a ver a qué hora se estrena, me estoy metiendo en HBO varias veces porque nunca me acuerdo exactamente en qué momento se estrena y a mi pareja le pasa lo mismo. Hay como esa ilusión porque La Casa del Dragón salga. Creo que tienen El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, La Casa del Dragón, tienen 2 tonos muy distintos y tienen 2 intencionalidades muy diferentes y muy dispares. Entonces, creo que es un error compararlas. Creo que lo suyo es disfrutarlas en la medida de lo posible, las 2. Creo que La Casa del Dragón es mucho más compacta. Y mira que tenían, a mi parecer, sin haberme leído los libros, me parecía que tenían mucho menos que contar. Digo, van a ser las mismas localizaciones. Por lo tanto, eso ya es, en cierta medida, un paso atrás. Es una complicación más. Digo, son personajes que igual no tienen demasiado que contar. Ya hemos visto todo lo importante, ya hemos visto el desarrollo. ¿Esto por qué nos iba a interesar? Y, ostras, pues nos interesa por muchísimas razones. Y algo que me gusta mucho, tanto de Los Anillos de Poder como de La Casa del Dragón, es que, mira, las razas es algo que dentro de la serie vamos a ver si la sangre es noble, en el caso de La Casa del Dragón, si la raza continúa o no. Pero no hablamos de razas en cuanto a blancos o negros o lo que sea, aquí hablamos de bastardos. Todo el debate de las etnias y las razas es desde fuera hacia adentro, porque lo que importa dentro de la propia estructura y la lógica de las series es las razas, pero en cuanto a la sanguinidad. Es decir, se une una blanca, en este caso la hija de Viserys, cuyo nombre ahora mismo por alguna razón no recuerdo. Rhaenyra. Rhaenyra, correcto. Y se une con su primo. Sí, Leonor Velaryon. Leonor, correcto. Es que los nombres de La Casa del Dragón... En esa serie es imposible, o sea, es muy complicado. Voy a bailar muchísimo, pero lo que les preocupa es que esa sanguinidad y esa raza continúe. No si una es blanca y el otro es negro y de dónde viene. No, eso podrían ser más debates y diálogos de fuera hacia adentro que en la propia lógica. Y pasa lo mismo un poquito en El Señor de los Anillos y más en concreto en Los Anillos de Poder. A mí lo que me gusta en Los Anillos de Poder es que hay una problemática con las razas, pero la misma problemática que podía haber con El Señor de los Anillos de... Bueno, pero es que los elfos son muy estirados y son como unos pijos y si eres un enano pues eres muy gruñón y eres muchas veces tienes como ese complejo de inferioridad respecto a los elfos y muchas veces tienes que sacar pecho, pero no hay cuestiones de piel, sino cuestiones que desde el inicio de la creación de Arda pues han estado ahí, pues siempre peleas por los territorios, pugnas, pero nada de cuestiones de piel. Es que eso es, una vez más, es que es algo de fuera hacia adentro, no algo que la serie motive. Sí, eso es una cosa que se está haciendo recientemente y me parece bastante interesante. El poder ver, sobre todo, aparte de que no se cuestione la categoría o no del personaje por el color de su piel,
el que haya también muchas parejas interraciales en la ficción. En los Bridgerton lo hacen y no pasa nada. Hay una reina negra, el protagonista junto con la protagonista es una pareja interracial y queda muy bien. En los Anillos de Poder tenemos en los Pelosos, en los Hobbits, también parejas interraciales y no pasa nada. Y en House of the Dragon también y no pasa nada. Precisamente lo que comentas me parece muy acertado, porque al final toda la discusión sobre y toda la problemática sobre ello es fuera. Dentro no hay ningún tipo de discriminación más allá de por clase o por familia, pero no por etnia. O sea que en ese sentido, fabuloso. Y por lo demás, estoy muy de acuerdo con lo que comentas de la ilusión, por ejemplo. Con lo de la ilusión y con lo del forofismo. O sea, lo de los forofismos no iba a ningún lado. Lo de enarbolar la bandera de tu equipo en el deporte, si lo haces con cierta cautela, lo puedo llegar a entender por la pasión, pero en este caso no tiene ningún sentido. O sea, es decir, no eres del equipo HBO o del equipo Netflix. Al final, pues disfruta de lo que te guste y ya está. Te puede gustar o no, y no por ello tenemos que pelearnos, ¿no? A mí me puede haber gustado una serie, a ti no, y ya está. Es así de sencillo. Te puedo comentar por qué, tú me comentas por qué. Igual incluso después, a mí me suele pasar, cuando escucho a gente que le gusta mucho algo, me suele gustar más, porque entiendo por qué le ha gustado y digo, pues fíjate qué interesante. Igual esta película que no me había dicho nada, de repente me comentan en un enfoque que ni se me había pasado por la cabeza y digo, pues le doy más valor, voy a volver a verla, pues es verdad, es muy interesante. Y creo que eso es más enriquecedor que simplemente ponerte, ¿no?, detrás de un escudo y decir, no, esto es lo único bueno y lo demás es todo basura, que no lleva a ningún sitio. Y lo que decías de ilusión, totalmente de acuerdo. Yo empecé con ganas de ver qué nos ofrecía Rings of Power y he seguido un camino un poco sinuoso y un poco en una montaña rusa. Es verdad que en la mitad de la temporada estaba con poca ilusión, aunque he terminado con mucha ilusión. Llegaré a ese punto ya cerca al final. Mientras que House of the Dragon sí que ha sido un ascenso meteórico, de querer ver qué pasaba, porque es lo que dices tú, es una temporada, igual lo tenía más fácil o no, para hacer ese tipo de contenido más interesante, que al final tanta trama palaciega, por así decirlo, te mantiene al borde del asiento, no decir, ostras, ¿qué ha pasado ahora?, ¿no? Sin embargo, como que Rings of Power es un poquito más como el inicio de acerca de los hobbits, ¿no? Es una especie de un mini prólogo para lo que en principio nos van a querer contar a lo largo de más temporadas, pero entiendo que sea un ritmo no tan sencillo. Yo creo que es una temporada que ganará seguramente cuando esté todo y lo puedas volver a ver. Igual que a mí, por ejemplo, La Comunidad del Anillo me ha gustado más con los años. De pequeño era mucho de las dos torres. A ser posible, el disco 2 de las dos torres, desde los wargos hasta el final. Acción. Y luego con el tiempo, como que he valorado mucho más la calma y toda la presentación que hace La Comunidad del Anillo, ¿no? Pero bueno, no quita que vivimos en 2022 y que este tipo de series se exponen a un público que lo que demanda es la inmediatez y que hacer contenido que quieras, pero que te vas a exponer a una crítica de si lo que haces ahora no nos gusta, no tenemos por qué esperar a lo que hagas dentro de 5 temporadas, ¿no? Lo puedo entender. Yo también siempre comento que se ha hecho mucho la comparativa entre Los Anillos de Poder y El Señor de los Anillos, cosa que entiendo. Es que no es igual de buena que la trilogía de Peter Jackson, lo puedo entender, pero siempre nos olvidamos de la otra trilogía de Peter Jackson. Quiero decir, hubo otra adaptación por ahí en medio, del Hobbit, que a mí por lo menos la primera película pues me gustó. Mi gato se llama Bilbo por algo, pero yo recuerdo lo que sufrí viendo la tercera película del Hobbit y bueno, eso también está ahí. Yo creo, por ejemplo, sí que ha conseguido, y ahora ya sí que vamos dirigiéndonos hacia lo que es la serie en sí, un mundo por lo menos mucho más similar a lo que a mí me recordaba la Tierra Media de Peter Jackson, no como lo del Hobbit, que me parecía un poco algo demasiado artificial y poco cálido. O sea, yo realmente abordaremos distintos fallos de la serie, pero si algo me ha gustado de Rings of Power es que al final ha conseguido darme una calidez y una sensación que no recordaba desde que pues vi la trilogía original, ¿no? O sea, al final, el corazón que al final he conseguido ver en ciertas partes de Rings of Power, no en todas, es lo que a mí me ha hecho cogerle cariño, ¿no? Ya me alargaré en lo que sufrí para bien con el final de esta temporada, pero creo que sí que tiene ciertos atisbos de cosas muy bonitas, ¿no? Lo malo, y ahora sí que sí te dejo la palabra, es que para llegar a ese punto ha habido ciertos momentos de la temporada que se han hecho bastante largos y quizá poco interesantes. Recogiendo un poco el guante y para dar un pelín el carpetazo a la Casa del Dragón, yo creo que tenían un hándicap mucho mayor que Los Anillos de Poder. Creo que que cada capítulo suponga un salto temporal, eso puede suponer una ruptura para el propio espectador, que de repente me cambies a los actores o a las actrices principales sin verlo de un capítulo a otro, podría suponer un elemento de ruptura y no obstante está tan bien implementado que ni siquiera te paras demasiado a pensarlo. Que cada capítulo sea un salto de entre 5 o 10 años y haya una continuidad,
o al menos que tú la puedas percibir, a mí me parece algo encomiable. O sea, es para quitarse el sombrero y decirles lo bien que lo han hecho. Pero, cerrando, dando un pelín el carpetazo a esto y recogiendo lo que tú comentabas, el Hobbit es una cosa. O sea... Buena definición. El Hobbit es... Estoy intentando buscar una analogía que no pueda herir a nadie, pero es como en una familia conservadora que te salga un hijo de izquierdas, más o menos, ¿no? En las cenas de Navidad existe, pero no se va a hablar de él, o sea, ni de su ideología, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad, el Hobbit existe, se ha hablado muy poco de eso, creo porque todos los fans de la obra de Tolkien y sobre todo quizá más de las obras de Peter Jackson, aceptamos que el Hobbit es algo que sí que debería haber existido, pero no de la forma en la que se hizo, es decir, 3 películas es una burrada, se podría haber contado perfectamente en 2 y si me apuras en una más larga, quizá en una de 3 horas o 3 horas y media, creo que se enfatiza en muchos elementos, el Legolas, los efectos, la postproducción. Es cierto lo que dices, en la primera todavía creo que sí que se conserva esa calidez que podíamos ver en la obra de Peter Jackson, en las 3 películas, pero en las otras dos son un esperpento que jamás debió suceder. Además, hubo muchísimos fallos y retrasos en la producción, la iba a dirigir Guillermo del Toro, pero Guillermo del Toro ve que eso no hay por dónde cogerlo, se va, llega Peter Jackson, pero Peter Jackson ya... Hay que sacar la película, hay unas fechas, no se puede retrasar, entonces hay como errores que tienes que asumir, que te los tienes que comer y sacarla hacia adelante, porque porque esto es Hollywood y aunque son millonarios, oye, pues no pueden permitirse perder más millones, aunque sea para el bien de una obra, lo cual, en fin, esto podría ser otro podcast. Uh-huh. Yendo ya de lleno a Los Anillos de Poder, creo que es una obra que no sabe hacia dónde va, haciendo así con una analogía muy bonita con los barcos. Creo que es un barco que está a la deriva. Ha recogido modas o tendencias actuales. Modas, me sabe mal decir modas cuando hablamos del feminismo, pero bueno, creo que el capitalismo absorbe ciertas tendencias para reconvertirlas, ¿no? Ahora estamos en una fase en la que, por suerte, el feminismo tiene voz y, bueno, pues eso se ve reflejado en los productos culturales, lo cual me parece perfecto, pero creo que no sabe hacia dónde dirigirse, creo que es una serie muy corta, o sea, tiene 8 capítulos, paradójicamente me parece una serie que tendría que haber tenido 13 o 16 capítulos y a su vez es una serie que en muchos capítulos se me ha hecho lenta. O sea, he vivido con esa contradicción constantemente, el final de la serie a mí me ha parecido, primero, predecible y después... Eso no tendría que haber sido el final de la serie, tendría que haber sido como la mid-season, o sea, tendría que haber sido la mitad de la serie, no el final de la primera temporada. Pero en general, lo que me parece es que es una serie que no sabe muy bien hacia dónde va. No voy a entrar demasiado en lo que hace, por ejemplo, Kai47, que es analizar cada capítulo diciendo, es que esto no se asemeja a los libros, es que esto no se hace igual que los libros. Vale, es que esto deberíamos haberlo superado ya. Han cogido lo que han podido, lo que han querido y han hecho otra historia, que se llama Los Anillos de Poder, que está basado en los mundos de Tolkien, pero que no tiene exactamente por qué parecerse. Entonces, sin más, creo que hay ciertos arcos dramáticos, ciertos puntos de giro ya a un nivel estructural narrativo que no entiendo, que no estoy con los personajes. Creo que deberían haber conservado el tono, no de las obras de Tolkien, pero sí de las obras de Peter Jackson. Creo que Los Anillos de Poder se asemeja mucho más a Willow o Narnia que a las películas de Peter Jackson. Y a mí ahí sí que es como pasar una línea con la que yo no contaba y que no me ha gustado nada. No sé qué piensas tú sobre todo esto. Cuando has dicho Willow, de repente como que el puzzle se ha resuelto en mi cabeza. Digo, es verdad. Es una comparación fabulosa. De hecho, va a haber este año en Disney Plus una serie de Willow. La que realmente tengo bastantes ganas, la verdad, porque Willow es esas películas antiguas, realmente, que pude ver de pequeño y que vi varias veces. Hay mucha gente igual joven que no tiene... no sé decir la suerte o no de haber visto esa película, pero creo que está, o por lo menos estaba bastante bien cuando la pude ver. Tienes toda la razón. O sea, lo malo es que ha sido una comparación tan buena que de repente mi cerebro se ha desmontado, pero tienes toda la razón. Creo que voy a retomar desde el principio lo que he ido apuntando por no perderme.
pero creo que has señalado unas cosas muy interesantes realmente. Lo que decías de los saltos temporales de House of the Dragon, tienes toda la razón, y creo que sí, incluso interesante cuando termine la temporada, o con la calma, no hay ninguna prisa, volvernos a juntar para hablar también de esa primera temporada y ver pues los distintos aspectos que hacen mejor o peor esta serie, pero sobre todo porque también hay como muchos temas en los que profundizar. O sea, al final, con lo de cómo han hecho envejecer a la gente es curioso, porque hay unos personajes que han sido el mismo actor y otros no. Hay como un tema ahí, yo creo, ¿no? Porque casi todas las mujeres y personas racializadas han cambiado de actor, pero sin embargo casi todos los hombres blancos no. Es como... Hay un tema ahí, se podrá comentar tranquilamente en otra ocasión sin ningún tipo de prisa. Lo que comentas del Hobbit también nos lleva a otro podcast, como decías, hablar de producción de Hollywood en según qué casos, de cómo hubo una moda en estos 2010 de hacer trilogías a la desesperada, de por qué el final de Los Juegos del Hambre o de Crepúsculo o incluso del Hobbit había que hacer una película más, ¿no? Que tenga un parte 2, no vaya a ser que no podamos recaudar más dinero, es como de igual tu historia no necesita eso, igual la versión condensada del Hobbit donde quitan escenas por todas partes funciona mejor porque precisamente en 2 películas o una película lo podías haber hecho mejor que en 3, ¿no? Y sí, seguramente la segunda y la tercera son cosas que las familias prefieren olvidar, ¿no? Eso no ha existido y así estamos todos contentos y ya está. Esto de hablar del Hobbit me llevaba a un punto interesante, pero antes de cogerlo voy a dar un poco de vueltas a lo que has dicho sobre el rumbo y el ritmo de la serie. Es cierto que al principio yo he tardado mucho en ver cuál era el rumbo, el destino al que querían dirigirse, ¿no? Con esta primera temporada. Quiero creer que en su hoja de ruta hay un plan que cuando termine funcionará, ¿no? Como cuando estás viendo alguna fase de Marvel, del MCU, y dices, ¿hacia dónde estamos yendo? Y luego, la última vez les fue muy bien. Llegas a Endgame y dices, vale, pues ahora todo encaja, perfecto. Pero cuando estás empezando, igual dices, ¿a dónde voy con esta película de Iron Man 2? ¿Qué me quiere contar con esto? A veces hay piezas que funcionan mejor, otras que funcionan peor, pero también es un poco en el tipo de producción audiovisual a que vivimos ahora, ¿no? Así a gran escala, de hacer este tipo de historias contando con temporadas venideras, ¿no? Creo que ahí sí que pudo fallar un poquito y mucha gente se pudo perder por el camino. Al hablar de barcos, como por meter la temática, me acuerdo de repente de Isildur en un barco mirando hacia el horizonte y es una cosa que a mí sí que me sacaba bastante, porque como que venía de la nada, luego no iba a nada tampoco. Todo el mundo sabe, además, si has visto El Señor de los Anillos, tipo, Isildur no está muerto, va a volver. Quiero decir, no hay una tensión por si ha muerto porque sabes qué va a hacer en el futuro, ¿no? También es una cosa que te puede lastrar o no, según qué sorpresas, porque ya sabes hacia dónde va. Aunque no sea una adaptación 1-1, sabes que al final ese señor tiene que cortar cierta mano, ¿no? Entonces, hay cosas que igual no pueden tener ese factor sorpresa, quieran o no. Pero, también estoy muy de acuerdo con lo que decías del ritmo. Seguramente una temporada más larga le hubiera venido bien y pese a eso hay episodios que se hacen lentos. Yo reconozco que desde el principio sabía que la trama de las tierras del sur, con el muchacho y la espada maldita y demás, sabía que no me iba a funcionar porque, o sea, era intuición, pero fue así. O sea, no me llamaba nada, no me atraía nada, no me parecía atractiva en ningún sentido y bueno, es verdad que ha tenido las partes como más de acción y estrategia, que está muy bien, pero digamos que me parecía muy genérico, que podía ser Rings of Power o podía ser cualquier otra serie de fantasía medieval y te lo compro y fabuloso. Mientras que en otro tipo de tramas sí que encontré un poquito más de ese toque mágico interesante que hacía que me gustara más, ¿no? Sobre todo, yo creo que para mi sorpresa, en la parte de los enanos, el ver el reino enano en toda su gloria fue bastante bonito. La química entre Durin y Elrond al final me funcionó bastante bien. La mujer de Durin también, no recuerdo su nombre, pero tenía una química muy interesante. Me parecían personajes que en sí merecían la pena, como que podía reconocerlos. No me acuerdo de los nombres de los enanos del Hobbit, salvo de 2 o 3. Sin embargo, de estos personajes sí que sé decirte cómo son, recordar algún diálogo, alguna escena, como que sí que han conseguido dejar una impronta mayor, por lo menos, ¿no? En mi memoria. Y digamos que esa parte sí me ha funcionado un poco más. Y sobre todo la parte de los pelosos. A mí toda la parte de este extraño que llega de repente del cielo y cómo con canciones, que al final entiendo, no me he leído el Silmarillion, pero por lo que he podido ver, ¿no? Hacía años sí que veía los vídeos de Kai y hablaba mucho, ¿no? De cosas de toda la obra de Tolkien. La parte de meter la música, las canciones, de cómo este señor tiene un poder tremendo, pero no se sabe si es malo o no, ¿no? Ya hablaremos de lo que comentabas en Twitter, ¿no? Que no puedes hacer que saber quién es Sauron sea el motor de tu serie, pero había ahí algo, ¿no? Había un interés. Es cierto que lo malo es que cuando no estaba esa parte, o no tenías ese corazón, toda la parte de tener hombres entrenando para ir a una batalla, o sea, lo que es Númenor y las Tierras del Sur, a mí me funcionaba poco y es seguramente lo que más metraje tiene, ¿no? Entonces entiendo que eso lo puede
lastrar un poquito, por lo menos, en mi opinión. Buah, has comentado bastantes cosas. Por hacer una pequeña recapitulación. Sí, en 2010 creo que hubo una serie de sagas que tenían que culminar con 3 películas. También recordaba Piratas del Caribe, que luego degeneró. O casos ya tan exacerbados como pueda ser el de Harry Potter, de dividir la 7ª película en 2 partes, pero bueno, aquí como no somos estirando el chicle, pues no hablamos de terfas ni le damos promoción, ni nada por el estilo, pero que sí, hubo casos de verdad muy, muy exacerbados respecto a eso. Respecto a lo que comentas, para ir como poco a poco, yo creo que la obra, Los Anillos de Poder, tiene una crisis de identidad. Es decir, tiene muchos elementos que evocan a un conocimiento que solo poseen los que se han leído los libros, y después quiere ir más allá. Y yo creo, no sé si es por un interés de marketing, de que quieren intentar aglutinar a todos y contentarlos a todos, pero creo que este es el ejemplo de que intentar contentar a todos a veces te trae más consecuencias negativas, porque te quedas en un terreno ahí de nadie que no se sabe muy bien hacia dónde apuntas. Ya desde el principio yo ya tuve problemas. Y tuve problemas porque estaba en Escocia con mi pareja y salió el capítulo y le dije, vamos a verlo. Y te puedo decir, Juan, que nos dormimos 3 veces en los primeros 15 minutos. 3 veces, 3 días distintos. Es verdad, estábamos cansados, estábamos viendo la ciudad, pero una ilusión enorme, y 3 días distintos no pasábamos de los 15 minutos ambos. Eso es raro, porque uno se duerme, el otro no. Es decir, bueno, a veces ninguno, a veces los dos, pero no pasábamos de ahí. Y yo ya empecé a sospechar. Dije, ¿qué está ocurriendo aquí? No soy capaz ni sentado de sentir atracción por lo que me están comentando. Entonces dije, ¿dónde están los problemas? Porque tengo que ver problemas. Aunque ahora mismo no sepa verbalizarlos, tienen que estar ahí. Yo entiendo que Galadriel, uno de sus arcos dramáticos más importantes, uno de sus conflictos, es que debe ir a Valinor, pero en el momento en el que está entrando siente que no merece estar ahí. Eso lo dice, creo que en el último capítulo prácticamente, que merece, que no era su sitio. Y yo me pregunto, cuando Galadriel deniega entrar, ¿por qué es importante para Galadriel? Porque ha habido un par de secuencias con su hermano en el que le ha dicho que hay gente que mira abajo y eso es las piedras, y los que miran arriba, y que nunca vamos a distinguir muy bien el bien del mal. ¿Pero qué es Valinor? Porque, quiero decir, yo no sé nada. Yo no sé absolutamente nada. No me he mirado los vídeos de Kai ni me he leído los libros. ¿Qué es Valinor? ¿Y quién es Morgoth? ¿Quién es ese señor que de repente truncó unas luces porque se cargó los 2 árboles? Y si me apuras, ¿qué son esos dos árboles realmente? ¿Qué papel jugaban ahí? Entonces, claro, cuando yo veo que Galadriel salta, yo debería estar muy emocionado, porque Galadriel está dejando a un lado su futuro, es decir, prácticamente lo que sería casi como la vida eterna, irse al cielo, ¿no? Haciendo una analogía con el cristianismo, está dejando porque siente que debe quedarse. Pero yo es que el sitio ese, sí, se da muy bonito, está muy bien, pero es que no sé nada de él. He visto un prado súper chulo, un plano genial y muy bonito y maravilloso, con 2 árboles al fondo, pero no sé de qué se compone. Apenas se dan pequeñas pinceladas en la serie de lo que supone Valinor. Entonces, uno de los mayores conflictos de la protagonista, que es quedarse para encontrar a Sauron porque hay un mal que está ahí naciendo, ¿no? En las sombras, pues la verdad es que no estoy para nada ahí. Más allá de lo que dijera Tolkien y de que la serie no se represente como en los libros, me da igual. No estoy para nada ahí. Entonces yo ya tengo un problema muy grande. Vale, cae luego si acaso lo revelaremos, pero bueno, cae un ser del cielo que entendemos que tiene que ser uno de los Ainur, que es uno de los ángeles de Eru Ilúvatar, si se sigue un poco el canon, si no, pero vale. Y vemos como ese recorrido con los hobbits. Yo creo que es una de las tramas que menos ha interesado a la gente. Sin duda, en internet lo ves y a la gente no le ha interesado nada, es verdad. No sabemos qué pintan demasiado los hobbits. Yo pensaba que la trama de los hobbits en algún punto se iba a vincular con otra trama, como que las distintas tramas, que es lo bonito de una serie en la que hay distintas razas y el terreno es muy grande, es ver cómo
poco a poco se van a ir haciendo pequeñas conexiones. Y eso yo veo que no apunta tampoco a ningún lugar, sí que es como una génesis, pero que no acabo de llegar a entender. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, hoy en día hay una moda, ¿no? Que es, pues bueno, ha cambiado la apariencia estética de los hombres tienden, yo creo que a dejarse más barba que hace 20 años, ¿no? Yo con 30, con 15 años siempre me afeitaba, ¿no? Y de repente he empezado a ver desde hace unos años que, bueno, pues que la barba está bien, que me gusta. Entiendo que eso se pueda llevar a las series y que, pues, por ejemplo, Elendil o Ar-Pharazôn, que no deberían tenerla, pues bueno, la tienen, porque encaja. Pero eso sí que es verdad que rompe un poco con cosas que dice. Por ejemplo, Ar-Pharazôn en el último capítulo dice: tenemos que construirle una tumba a este hombre porque incluso los reyes mueren. Y hay un plano muy interesante de Ar-Pharazôn de cómo Ar-Pharazôn está empezando a nublarse, porque Ar-Pharazôn está empezando a pensar: ¿por qué nosotros nos morimos tan pronto y los elfos viven tanto? Esa frase apela directamente a eso. Entonces, que Ar-Pharazôn viva 500 años es porque desciende de elfos. Y por eso los elfos no verás a ningún elfo que tenga barba. Quiero decir que no es tanto por hacer una analogía con el mundo de Tolkien y porque se tenga que parecer, sino porque me da la impresión de que a veces el mundo de Tolkien sí que tiene cohesión interna, nos pueda gustar o no, pero tiene cohesión interna, y aquí es un poco que no acabo de entender exactamente qué es lo que ocurre. Cuando Arondir dice: hay una música muy solemne, le preguntan a Arondir: pero Arondir, ¿tú de dónde eres? ¿No? Y Arondir saca pecho y dice: porque se supone, ¿no?, que los elfos negros son los silvanos, que es la parte baja de la Tierra Media, haciendo alusión a África, porque todos sabemos, bueno, o no todos quizá, pero la Tierra Media para Tolkien es una tierra que después dará lugar a la que nosotros vivimos. Es lo mismo, solo que son distintas etapas. Y Arondir saca pecho y dice: yo nací en Beleriand, pero a mí me gustaría preguntarle a alguien que no se haya leído nada, ¿qué es Beleriand? Porque esa música solemne, acompañado de un plano que es como un traveling in que se le acerca, es porque se va a dar a entender algo. Pero no. Beleriand es, bueno, pues cualquier lugar. Podría haber dicho Beleriand o podría haber dicho Teruel. Porque para el espectador es exactamente lo mismo. Entonces, no sé hacia dónde va. O sea, después de soltarte toda esta chapa, no sé, el resumen, la síntesis es que no sé hacia dónde se dirige. Crisis de identidad. Me parece muy bien porque has cerrado con lo que comenzabas. Creo que, según te escuchaba, le daba sentido a muchas, igual, no tanto preocupaciones, pero igual sí dudas que tuve a lo largo de esta temporada. Y creo que aquí sí que es casi justo comparar, por ejemplo, con cosas que se hacían bien en la trilogía original de Peter Jackson. La introducción de la primera película, en muy poco tiempo, con precisamente Galadriel contándonos las cosas, es capaz de explicar todo perfectamente. Sabes quién es el Señor Oscuro, por qué hay un problema en la Tierra Media, qué pueblos habitan en la Tierra Media y por qué se han unido y por qué es tan importante esto y por qué era decisivo que pudieran vencerle, porque si no, una edad de oscuridad y todo se va al garete. En poco tiempo te explican lo que sucede. Aquí, para la gente que no haya leído, yo por ejemplo no... O sea, entro dentro de un público yo creo muy amplio de no haber leído el Silmarillion, saber cosas un poco de oídas, pero no tener mucha idea. Claramente nos podemos encontrar en el punto que decías tú. ¿Por qué voy a sentirme en el barco de Galadriel en este momento ante esta decisión si no sé exactamente a qué está renunciando o qué tipo de cosas tiene en juego, ¿no? Es verdad que igual puedes saber, vale, la vida eterna, dejar estas playas, irnos para allá. Me acuerdo de los elfos también en la trilogía original que se tienen que ir. Puedo imaginarlo, ¿no? Pero yo cuando lo vi, por ejemplo, no pensé en lo que revela Galadriel en el último episodio de no era digna de esto, sino yo pensé, ella es consciente de que todavía está Sauron por aquí y vuelve porque tiene que seguir peleando. Es lo que yo pensé por lo que estaba viendo, ¿no? Lo que luego ya resulta que no, que era por cosas más de no lo merecía, vale, pero yo no, en ese momento no, ni se me pasó por la cabeza, que era una duda de méritos, sino que era más de quiero seguir peleando, lo que me pareció bien, o sea, a tope contigo, Galadriel, pero no es lo que luego nos cuenta al final, ¿no? Y creo que es bastante lógico cómo la gente ha percibido pues tramas como lo de los pelosos, porque había incluso episodios donde no aparecían. O sea, como bien dices tú, si tienes una serie de tramas, una serie de personajes de distintos pueblos, lo ideal es que luego haya algunas que se crucen, pues como pasa con las tierras del sur y Númenor, ¿no? Se te juntan Galadriel, Halbrand y demás, y dices, vale, pues pasa por esto, pues que los pelosos se hubieran cruzado con alguien distinto, más allá de estas tres hechiceras, sacerdotisas que aparecen persiguiendo o buscando a su señor, pues entiendo que la gente se haya aburrido, entiendo que la gente no haya entendido el motivo de esa trama y entiendo por qué
veo encuestas de Twitter de cuál es la peor parte de What quitaríais y todo el mundo vota a los pelosos. Yo no estoy de acuerdo, más que nada por lo que comentaba antes del el corazón de esta serie, que creo que son precisamente los pelosos, sobre todo Nori. Es un personaje ideal, me parece genial. Entiendo por qué no funciona, entiendo por qué llegas al final y te has olvidado de todo esto y dices, bueno, pues estás paseando por el campo y ya está, lo entiendo. Pero, aunque no me puedo olvidar de cómo han llegado hasta este punto, el final, el tener a este señor ultrapoderoso y que no puedes dejar de dudar si es malo o no. Bueno, ahora hablaremos del último episodio, pero a mí eso me parecía muy interesante. Yo estaba convencido, por cómo lo estaban contando, esto no es spoiler, pero por si acaso spoilers, yo estaba convencido de que tenía que ser Gandalf desde un punto de vista creativo de Hollywood en general, porque si es un señor poderoso que llega y se junta con los hobbits, o pelosos, o hardfoots, o como los quieras llamar, y ves que va además con un traje así, que es un poco grisáceo, y que está uniendo mucho a este pueblo que él siempre ha querido tanto, y que tiene un poder, en este momento descontrolado, pero un poder claramente mágico, y que cuando quiere arreglar un árbol no lo consigue, pero que al final crea vida. Está haciendo cosas buenas realmente, es un señor mágico, poderoso, cerca de hobbits y que hace cosas buenas con su barba. Y digo, vale, tiene que ser Gandalf, ¿no? Y ahora abro un poco la puerta hacia el episodio final. Es cierto que cuando empieza el último episodio y empieza diciendo, hemos venido a buscarte, nuestro señor Sauron, dije yo, vale, no es Sauron. O sea, entiendo que mucha gente igual dijo, ay, Dios mío, es Sauron 100%, pero digo, no me vas a decir así, eres Sauron. Digo, vale, claramente, no sé si será Gandalf o cualquier otro mago, pero no es Sauron. Y dije, vale, mi adición es Halbrand, o sea, claramente esto me va a decir que tiene que ser el otro, ¿no? Pero si llega a ser Sauron me hubiera parecido raro, pero aún así me parece muy bien cómo con la parte de los hobbits cuentas eso, el cómo van a por él, cómo le dice, oye, hay bondad en ti, no te dejen engañar estas, y como él, aunque a mucha gente no le ha gustado, cuando van a decir quién es, dice, oye, yo soy bueno, ya tendremos temporadas para que la viajen y vean quién es, y se sigan hablando de los hobbits, de la Tierra Media y todo, ¿no? Todo su desarrollo, que seguro que está muy bien. Pero al final, con muy poquito, y sobre todo con el final, que a mí me ha parecido de llorar, de hecho, yo lloré y bastante con esa parte, porque tienes a Nori despidiéndose de su pueblo, súper bonito todo, con su mejor amiga, un momento muy emotivo, y tienes realmente unos callbacks, unas llamadas a cosas de la trilogía original, que si te gusta mucho, a mí por lo menos me tocan bastante la patata. O sea, ver a Gandalf diciendo, pues sobre el olfato, ¿no? Igual que en Moria, de este es el camino, porque fíjate, o simplemente ver la escena, ¿no? De un hobbit con su petate para irse de aventura con Gandalf, ¿no? Como Bilbo en su momento, o como Frodo también, son como imágenes que a mí me parecieron preciosas, ¿no? Entiendo que eso no te salva una temporada entera, o sea, a mí me ha gustado mucho y me ha encantado, pero eso no quita que me olvide de, una serie de fallos que igual sí que lastran a la temporada, ¿no? Yo tiendo a decir, esto me ha gustado mucho y a mí me encanta, pero reconozco que por aquí puede fallar y esto es una cosa mejorable, ¿no? Lo que comentabas de un elfo diciendo, vengo de tal tierra, música fabulosa y la gente diciendo, ¿qué tierra es esa? Yo estoy ahí, yo no sé. ¿A qué tierra te refieres? Y precisamente creo que eso es algo que también hacía muy bien la trilogía original. Tú ponme guiños a los libros, ponme guiños al material original, fabuloso, que la gente que lo conozca diga, sé lo que es, pero explícamelo para que haya por lo menos, que no tenga la sensación de quedarme fuera. Explícame por qué esto es importante, ponme un mapita, señálame algo. No digo que sea mapa sobreimpresionado aquí, una flecha, ¿no? Pero dale cierto sentido para que no me quede atrás, ¿no? Y por último ya lo que decías de las barbas, me acabo de acordar, al final es lo importante, que haya verosimilitud en el mundo que creas, ¿no? Si esta gente desciende de los elfos y los elfos no tienen barba y tienen que seguir sin barba por eso, pues ya es una pista para el espectador decir, oye, ¿por qué estos hombres fornidos donde todos tienen barba porque les gusta mucho tener barba? ¿Por qué casualmente este capitán aquí no tiene barba? ¿Y por qué encima te dicen que es amigo de los elfos? Y encima sabe hablar élfico. ¿Y por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Y dices, vale, igual, que ya si te acuerdas, ¿no? De Aragorn y movidas, pues más aún, igual es que tiene algo que ver, ¿no? Con esta raza. Pues simplemente con ese detalle ya la gente podría pensar, vale, pues el Elendil viene de aquí, ¿no? Que luego puedes pensar, el Elendil de la película de la Comunidad de Anillo también tenía barba, ¿no? Pero adaptaciones, al final es lo que tiene, que no todas son exactamente uno, ¿no? Pero sí, creo que hay mucho que comentar en ese sentido, todo lo que has dicho me parece muy interesante y ya con esto te devuelvo la palabra. Pues a ver, respecto a algunos, a algunas de las ideas que comentabas en referencia a esto. Un último capítulo, ya lo apuntabas tú, no salva una temporada. Es cierto que no acaba mal, es cierto que todo es muy predecible. Yo creo que ya desde el principio prácticamente, y si todo es tan predecible, me parece un fallo. El hecho de que ese mago, ese ser que cae, veamos más o menos quién puede ser y a su vez su contraparte, el antagonista, también lo veamos. Entre otras cosas porque tampoco hay demasiados personajes. O sea, quiero decir, o sea, si se tiene que desvelar el misterio, tampoco hay demasiados personajes sobre los que pudieras pensar quién es Sauron. Quizá
3 o como muchísimo 4. Y ya se sabía también, esto es otro tema, las filtraciones, el papel que juegan, porque ya sabíamos que Adar, que se supone que es el villano de... Es que claro, el villano de esta temporada, ¿quién es? Yo creo que es Adar, pero Adar tiene 2 o 3 capítulos como villano, que no es ni la mitad de la temporada, ¿no? Entonces, claro, es como todo el rato, no, pero el villano realmente es este. Ya, pero una serie, el lenguaje audiovisual, funciona en base a conflictos. Hay alguien que tiene algo, hay alguien que lo quiere. Hay alguien que tiene que evolucionar y para eso se tiene que ir a no sé qué sitio y conocer a estas personas que le van a aportar algo que hará que evolucione. En El Señor de los Anillos pues vemos el viaje del héroe, prácticamente. O el viaje del héroe, pues sí, bueno, es que Frodo, como al igual que Harry Potter, es como estas figuras, ¿no? Un poco de los... Creo que son de los shonen, en plan, que tienen mucho poder, pero son un poco patéticos, pero... Pues yo creo que aquí la trama podría haber acabado como ha acabado esta, con un desarrollo muchísimo mayor, que en el último capítulo no veamos a los enanos, es como, ¿hola? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con Durin? ¿Qué ha pasado con su padre? Le ha quitado el derecho a esa sucesión del trono, ha discutido con él por defender a los elfos y no vemos nada. ¿Van a pasar 2 años hasta que hagan la segunda temporada y no sabemos nada de los enanos? ¿No se cierra ninguna trama en el último capítulo? ¿De verdad? Vale, pues sigamos, ¿no? Te lo compro, ya está. Lo que decías tú con Isildur. Isildur no va a morir, está súper mal llevado, que se queda debajo de como pues un montón de madera y como ataviado, no puede salir, pero tú ya sabes que va a sobrevivir. Así que, ¿por qué no me pones a un personaje que haya tenido cierta relevancia o que pueda tenerla ahí? Que no sepa si va a vivir o no, para que le dé tensión, porque a mí me da igual que me pongas a Isildur igual que a Galadriel en situaciones muy complejas. Yo sé que van a salir de ahí. Pónmelas de otros. Que además tenían al amigo de Isildur, que lo podían haber dejado ahí, que igual dices, ese no sé si va a vivir o no. Ya tienes un personaje más interesante y ves que combate bien en una situación claramente de desventaja. Incluso puedes pensar que igual Isildur va a coger el barco, pero ve que su amigo no está y eso le motiva a volver. Y ya tienes ahí ese arco dramático de, ostras, Isildur se ha quedado, pero su padre se vuelve a Númenor. ¿Qué va a ocurrir? Pero no tienes nada de eso. Entonces... la serie tiene como ciertos destellos, pero donde se tendría que haber extendido, para mí no lo hace. Vas muy rápido. No, Galadriel le emprende toda la aventura porque su hermano ha muerto. Sinceramente, a mí su hermano, ¿qué más me da? Si le he visto en 2 escenas. Sé lo que puede suponer para Galadriel, pero Galadriel ha tenido un recorrido con el hermano, por eso le quiere y le ama. Pero yo no he visto nada. Yo he visto 2 secuencias. Y ya me tengo que imaginar que le quiere muchísimo, pero yo no empatizo. Me cuesta empatizar con el drama de Galadriel. Bastante. Con el drama, con que no entra Valinor y con que decida buscar a Sauron. Porque, por cierto, el hermano de Galadriel, ¿en qué guerra muere? Porque, Ni idea. Claro, pues es la guerra más importante de Arda. O sea, con suma diferencia. ¿No me mencionas nada? No, solo me pones un plano que es como un traveling out, así como en una grúa en la que él está atrapado ahí por orcos y ya está. Jolín, es un poco... Para ser una serie de 1.000 millones, si no me equivoco, entre los derechos y lo que ha costado cada capítulo, creo que eran 1.000 millones, salía, si hacías la media, me da la impresión de que hubiera preferido que se hubieran gastado el mismo presupuesto, pero lo hubieran sabido dividir en más capítulos, que las tramas se hubieran cruzado porque Gandalf, bueno, sí, spoiler, Gandalf, Gandalf joven se tiene que ir a Rhûn, que nadie sabe lo que es, yo tampoco, y mira que me he mirado muchos vídeos, no sé lo que es Rhûn, ¿vale? Tienen ahí como una aventura, está guay, es interesante porque ya ves la relación de Gandalf con los hobbits, ves esas similitudes entre Gandalf, Bilbo, Gandalf, Frodo, vale, cómo nace ya desde el principio la relación, pero yo no necesito 8 capítulos para que me cuentes eso. De verdad que no. Y además es que siento que cuando Gandalf logra ese cambio personal, lo veo ultra forzado. O sea, ha habido pequeños destellos de que iban a atacar a los hobbits, bueno, como una especie de wargos, ¿no? Realmente. Sí, unos lobos que son más tirados hacia wargo que otra cosa, sí. Sí, y él los salva, pero llega en ese último momento en el que él está en duda y ella le dice, no somos lo que creemos, algo así, sino que somos lo que hacemos o lo que somos capaces de hacer. Y él de repente
coge la vara, que tú ya, claro, tú ya coges la referencia, lo sabes y dices, ostras, qué guay. Pero es que no ha cogido ninguna antes. ¿Qué revelación? Y de repente le cambia el semblante, pero le cambia totalmente el semblante. La cara cambia, ya pasa de estar perdido a... Bueno, saber quién es. Al actor le cambia toda la cara. Y a mí no me cambia la cara, porque no estoy entendiendo nada de lo que está pasando, honestamente. Hay muchas cosas, Juan. En el capítulo previo al último, creo que fue el séptimo, cuando la torre de Ostirith, que se activa por una espada, pero ¿esa espada de quién es? ¿Esa espada de dónde surge? Si a mí me da igual que Tolkien... Esa espada es inventada y no pertenece al mundo de Tolkien. Guay. Pero esa espada, ¿por qué es tan poderosa? ¿Y por qué funciona con la sangre? ¿Y quién la tiene? No sé. Dame algo, ¿sabes? Que tu mundo, como tú bien decías antes, sea verosímil, porque me da la impresión de que todo funciona como tiene que funcionar, pero como escarbes un poquito en las bases no se sostienen bien. Entonces, cuando explota y ya vemos un monte, ¿no? Vemos un plano de un monte al final, muy guay, que tú estás diciendo, ¡buah! Esto ya está. O sea, vale, esta es la génesis de Mordor. Genial. ¿De verdad? De verdad, o sea, esto creo que cada capítulo supongo que pasará por muchísimos criterios de producción y la gente lo verá. ¿De verdad me pones, cuando todo está ya rojo, las nubes tapan el sol, me pones las tierras del sur, y me cambias el título así como con fuego que aparece y me pones Mordor? O sea, ¿de verdad crees que tu audiencia es idiota? O sea... El que está viendo Los Anillos de Poder ha visto El Señor de los Anillos. Quizá no se haya leído las obras de Tolkien. ¿En serio me tienes que poner un título tan poco diegético, pero tan poco diegético ahí? No sé, son cosas que me hacen pensar que quizás sea una obra que está pensada para gente más pequeña y no para gente adulta, pero eso a su vez iría en contra de las referencias múltiples que hacen tanto a las películas como a los libros. Entonces son unas cosas que... Lo de los rótulos es verdad que lo estaba viendo con mi pareja y me enervé. Me enervé muchísimo porque en cualquier producto audiovisual tratar a tu audiencia como si fueran niños pequeños me parece un insulto. Tú ves el plano y dices, qué guay, las tierras del sur siempre han sido Mordor. Genial. Vale, te lo compro. Aunque me parece un poco... Pues como bien decía antes, acelerado, pero te lo compro. Pero que me pongas esas letritas, de verdad, porque cuando tú ya ves el último plano del capítulo, o sea, de la serie, y ves a Halbrand, y ves hacia dónde va, tú ya lo sabes, ¿sabes? Entonces no te hace falta que en el capítulo anterior me pongas lo que es eso. Claro. Porque tú ya tienes una planificación de cómo vas a hacer la serie. ¿Para qué haces eso? O sea, no sé, me chocó mucho, Juan, no sé, me enervo hablando de esto. No, me parece muy bien porque, creo que está quedando evidente, pero hay muchas cosas a criticar y yo creo que también hay cosas a alabar, pero al final lo comentábamos antes y si no lo he dicho fuera de micro, pero tenemos posiciones un poco distintas respecto a la serie, pero estoy muy de acuerdo con muchas cosas que señalas. Al hablar, por ejemplo, por coger lo último, lo de los rótulos, estaba haciendo memoria y digo, yo, por ejemplo, que igual es un caso muy particular, ¿no? Hablar solo de mí, pero es lo que conozco y por eso voy a recurrir a eso. Yo pienso en localizaciones de la Tierra Media de la trilogía original y me acuerdo de ellas, pero no porque salió un cartel, sino porque decían vamos a ir a Rivendell, la ciudad de los elfos, y de repente llegabas y la veías y decías, ostras, la luz, qué bonito, y al final sabías hacia dónde ibas a ir, te explicaban qué sitio era ese, veías por qué era distinto al resto y te acordabas de él, ¿no? O yo qué sé, vamos a ir a Bree, y dices, vale, vamos a ir a Bree, y de repente ves cómo es Bree y van pasando por el pueblo y dices, vale, esto es Bree. Aquí al principio, sobre todo, hay una lluvia de rótulos de localizaciones que no conozco, que de hecho no recuerdo. O sea, cuando vas a una ciudad llena de hombres y te pone un cartel, o una ciudad llena de elfos, te pone un cartel, lindo, lo que sea, a mí se me olvida, porque necesito que me cuentes un poco por qué, o sea, vamos a tal sitio, por qué es distinto este sitio, y poco a poco se me va quedando en la cabeza. No digo que me lo tengas que dejar mascadito, pero un cartel no me ayuda más que un par de frases de vez en cuando para darle como entidad a ese lugar, ¿no? Hay muchas organizaciones que seguro que se me han olvidado el nombre, o sea, eso estoy convencido. Y lo que has dicho tú ahora me parece lo más sencillo, o sea, tienes un momento en el que le preguntan a Arda, creo, oye, estabas en nuestra casa, ¿no? No, esto no se va a llamar las Tierras del Sur, se llamará, ¿cómo se llama, no? Y un rótulo, dices, pues en vez de ponerme un rótulo, que la gente que conozca un poco, que haya tenido la suerte de darse cuenta de qué monte es ese, dice, vale, esto es Mordor. Pero es que con el plano final lo tienes, o sea, ¿sabes? El ojo de Halbrand con el monte ahí reflejado y luego ves que está yendo hacia claramente
el monte del destino, pues ya lo tienes ahí, ¿no? Ya tienes el ojo de Sauron y tienes el monte del destino. Ya sabes que eso es Mordor y no hace falta que pongas un cartel. Y menos aún en ese momento y así puesto, ¿no? O sea, al final es un final de episodio en el que el monte estalla, muy, muy tremendo, muy épico, como se destruye todo. Y quizá este cartel es lo que dices tú, que lo infantiliza un poco. Le quita ese punto igual de tremenda catástrofe a algo que se queda un poco más bajo solo por eso, por un cartelito que creo que tampoco hacía falta. Pero bueno, me parece casi peor, recogiendo lo que comentabas antes, ¿no? Del presupuesto y demás, creo que es casi peor y son más fallos de toma de decisiones y de guión que de lo que han podido hacer a nivel pues de efectos especiales o de lo bonito que se puede ver esto, ¿no? Es mucho más flagrante que el último episodio no tenga nada de los enanos, que eso es una cosa que lo han decidido así, o que lo de Gandalf tarde tanto en pasar porque al final lo estiran para que llegue a ser en el último episodio. Entonces, quitamos momentos de enanos y de hobbits por aquí en medio para que coincida todo al final. Y para tener un final tremendo, un cliffhanger muy bueno al final de cada capítulo, ¿no? Lo del Balrog puede haber pasado en este episodio, si hubiera habido enanos ahora. Pero lo ponen en el anterior para que la gente diga, madre mía, el Balrog, amenaza tremenda. Y luego ya no se sabe nada, ¿no? De lo que pasa ahí. Entonces, claramente hay muchas decisiones que funcionan en cuanto a que yo creo que un gran público, más allá de lo que se pueda comentar por la red, ¿no? Esté atento, reconozca cosas y quiera ver más en futuras temporadas, porque si echas un vistazo a páginas tipo Film Affinity y demás, hay valoraciones malísimas de la serie, pero desde antes de que empezar. Quiero decir, el review bombing de Rings of Power, de She-Hulk y demás está ahí. Pero hay mucha gente que seguramente no está en Twitter o no se dedica a entrar a páginas de series y películas a votar, que igual sí que le funciona esto y ve a un Balrog al final, ve a Halbrand al final y le encaja, ¿no? Entonces yo intento pensar también en que habrá mucho público al que le funcione y por eso me parece bien, y también eso que no quite el criticar cosas que me parezcan mejorables. En este caso, con el tema de Sauron, de quién es Sauron, del villano de la temporada que comentabas antes, creo que Arda no funciona, gran villano, o sea, al final tiene una cosa incluso un poco peligrosa, un discurso de pues los orcos al final son mi gente y también merecen vivir en algún sitio, es como de ponme a los orcos, esto decía mucho una tuitera, se llama Auri, no me acuerdo del arroba, lo pondré donde sea, de ponme a los orcos como que son gente mala y ya está. O sea, aunque sea algo muy maniqueo de buenos y malos, no les des una ventana a somos una raza que merece vivir también, porque entonces ya es un problema tremendo. De repente, el orcos malos hacen el mal, son horrendos, se convierte en una raza que es discriminada por ser unos elfos un poco más feos. Hay como un pequeño discurso de Arda de es que al final, oye, tenemos que vivir a algún sitio, ¿no? Nosotros estamos aquí haciendo lo nuestro, que entiendo su punto, pero que es un poco complicado. Y ahí como villano no me funciona tanto por eso, porque en 4 episodios ya es derrotado, bueno, estamos aquí y aquí no ha pasado nada. Sin embargo, aunque es un poco raro, yo pensaba que no me iba a funcionar para nada, pero el enfoque un poco Sonen que comentabas, pero en este caso con Gandalf y poder de amistad y cojo la vara y ya sé quién soy y cambio mucho, ya sé hablar de repente y este tipo de cosas, o el enfoque un poco carpetero, ¿no? De sipeo clásico, de hacer teorías de Halbrand y Galadriel, a mí al final me acaba funcionando. Me sorprende porque al principio no me funcionaba nada, o sea, este romance aquí no me interesa mucho, o sea, entiendo por dónde vais, pero no me interesa. Sin embargo, una vez que sobre todo empecé a pensar que Halbrand era Sauron, porque al principio veía muchas teorías, ¿no? Que si podía ser este rey que está bajo la montaña, ¿no? El que traicionó a Isildur, que aparece en el Retorno del Rey luego, ¿no? Con su ejército y demás. Digo, bueno, a saber quién es, pero cuando empecé a ver que podía ser Sauron y que nos iban a llevar de lovers a enemies y que había ahí como esa tensión, esos momentos así como de pareja, a ver qué pasa aquí, fíjate que sorprendentemente me empezó a funcionar y lo que sucede en el último episodio, ¿no? Con las imágenes que genera en su mente, este momento de citar frases que luego dice Galadriel con Frodo, ¿no? En cuanto a esta reina que pondrá en un trono más fuerte que la tierra, como lo comente, no me acuerdo ahora mismo. Y las imágenes, o sea, el reflejo con Sauron así y Galadriel al lado es como muy potente. O sea, creo que hay cosas interesantes ahí. Pero entiendo que para llegar a eso hay que pasar por toda la temporada y hay momentos pues complicados, ¿no? De Galadriel en la cárcel y jaja, los guardias, no sé qué. Es como un tono demasiado, no sé si infantil, pero como que a mí me quita un poco de lo que luego me ha dado al final, ¿no? Son como si fuera una especie de pastiche de muchos tonos, de muchas ideas, de un parche por aquí, el guión va por allá, ahora tenemos que esperar para que pueda coincidir con esto, y entonces al final queda como una mezcla no tan homogénea como igual debería ser. Una de las cosas que quiero rescatar que has comentado y que me enfurece es ¿para qué me muestras al Balrog si el Balrog no tiene ningún papel ni ninguna repercusión? Es decir, esto es un fallo, pero de primero de creación de guión. O sea, tú lo que muestras es porque va a pasar algo con él. Entonces,
que tú me lo muestres para decirme, mira, ¿te acuerdas que este es el Balrog que luego se verá en las minas de Moria cuando Gandalf se enfrenta a él? A ver, o eres mucho más sutil o haces que el Balrog tenga un papel más o menos relevante, pero no me saques un plano impactante para el tráiler y después que no tenga más repercusión porque te has quedado sin capítulos y en el siguiente los enanos ya no van a salir. Eso me parece, o sea, de verdad que me parece fatal. A ver, sí que es cierto que sobre todo más por mi parte estoy enfatizando en lo negativo porque obviamente a nivel visual me parece una serie espectacular. O sea, creo que tiene planos que son una delicia. Cuando Galadriel está yendo hacia Númenor y todas las palomas los rodean y hay una brisa como dorada. Hay planos. Cuando ves las minas de Moria, por fin las ves, las minas de Moria con gente viva. Eso es una locura. O sea, de verdad que es muy bonita. Cuando ves los campos de siega de los hombres, un plano que supongo que sea con un dron o algo así, todo entre amarillos, verdes, azules, dices, wow. Es verdad. O sea, y a nivel visual, en general, la serie no le puedes poner un pero. O sea, ni en fotografía ni a nivel visual. Es un 10, para mí es un 10. Y de hecho creo que es lo que ha permitido que mucha gente siga viéndola, que no está cómoda con el guión, que a nivel visual, a nivel sonoro, no me acaba de gustar, la verdad. El tono este de Galadriel, que lo vemos en distintas ocasiones, que es el leitmotiv de la protagonista, cómo se genera y demás, no me gusta. El tema de Sauron, que te lo van metiendo así, ¿no? En cada capítulo para que no sepas muy bien dónde está ni quién es. Está en todas las partes, pero a la vez no. No me gustó, la verdad. Creo que lo que se hizo a nivel sonoro con El Señor de los Anillos es una barbaridad y que el compositor de Los Anillos de Poder no ha estado a la altura. Además, creo que, si no me equivoco, es el compositor de intros de televisión, como pueda ser la de Walking Dead. En el tema de Sauron se nota que hay como temas que se distorsionan, interfieren y demás. Creo que no. Creo que el leitmotiv debería tener un sentido narrativo como se hizo con todos y cada uno de los personajes del Señor de los Anillos. O sea, después de eso, tú no vas a lograr lo mismo, pero tienes que intentar estar a la altura. Y en ese aspecto no me lo ha parecido. ¿Qué personajes pueden funcionar bien? Yo creo que la relación entre Elrond y Durin funciona muy bien. Está muy bien construida. Te recuerda mucho, obviamente, a la de Legolas y Gimli. Y también te recuerda que aunque en el Hobbit vemos por qué los enanos y los elfos se distanciaron, y a raíz de ahí se ha heredado, ¿no?, esa mala relación entre los elfos y los enanos, también se ve que eso no siempre fue así, ¿no? Y como el Hobbit es un paso intermedio entre los Anillos de Poder y el Señor de los Anillos en esa relación. Y eso como que a mí me gusta mucho, porque en el Señor de los Anillos los enanos, en general, quitando a Gimli, pero los enanos como raza tienen muy poca presencia. De hecho, es la que menos presencia diría que tiene. Entonces, pero también, curiosamente, yo creo que aquí en los Anillos de Poder, de alguna forma, se repiten ciertas pautas. Creo que los enanos no tienen demasiada presencia en comparación con los hombres de Númenor o con los elfos, ¿no? O con los pelosos. O sea, creo que son los que menos relevancia tienen. Y eso me parece problemático. Pero quitando esas dos, me parece un error hacer un romance entre Galadriel y Halbrand para que luego en ese giro, ¿no?, veas que, bueno, pues que el giro sea más impactante en el espectador, porque casi todas las relaciones que veo entre hombres y mujeres en los Anillos de Poder hay una relación romántica, y eso no me gusta, ¿sabes? Por ejemplo, Halbrand y Galadriel, Arondir con Browin, creo que es el nombre de la protagonista, aquí puedo patinar, pero bueno, hay otra relación. El hijo de Ar-Pharazôn con ese personaje femenino también de Númenor. Entonces, creo que ya hay bastantes relaciones románticas. Me hubiera gustado que abordases una relación entre un hombre y una mujer que no tiene por qué dar lugar a un romance, sino que puede ser, pues, como la que era un poco entre Sam y Frodo, ¿no? Que había mucha gente que decía ese sipeo, ¿no? Y es como, no, es un error caer en el sipeo. Es una relación súper bonita, de amistad, súper íntima, pero que no entendamos lo íntimo solo desde la pareja. Eso me pareció increíble, que se llevaba muy bien. Y aquí, pues me hubiera gustado algo similar, algo de somos camaradas,
nos hemos encontrado, nos respetamos y nos valoramos y empezamos a tener esa complicidad que igual no consigo tener ni siquiera con Elrond, ¿sabes? Que hemos crecido juntos, que llevamos pues siglos siendo amigos, siendo conocidos, y sin embargo contigo sí que lo consigo. Creo que una relación romántica, el giro bien. No sé, igual aquí también peco un poco, pues eso, ni siquiera pasaba en los libros, ni siquiera se hace mención en las películas a nada de eso. No sé, creo que se podría haber llevado quizá de otra manera. Es que me es complicado, de verdad, me es muy complicado no verle aspectos, o sea, que los aspectos negativos empañen cualquiera de los aspectos positivos que pudiera tener, porque no creo que haya coherencia en el mundo que nos han contado. No la hay. Entiendo que sea así, y de hecho es que justo al decir eso he pensado en cómo lo puedo percibir yo. Yo creo que en mi caso por lo menos ha ayudado el hecho de que sea semanal, que igual si lo veo todo el tirón, curiosamente me funcione peor, porque como que me ha gustado también el tener cierto reposo, el poder incluso darle vueltas hacia dónde iremos con esto, el poder teorizar. O sea, creo que al final el formato Netflix, entiendo por qué a la gente le gusta, pero a mí me gusta el formato semanal y episódico para que haya un espacio incluso a participar en la conversación, ¿no? Yo siempre estaré encantado de haber podido ver WandaVision cuando se estrenó para disfrutar de todo lo que se generaba alrededor de la serie, más allá de la serie en sí, ¿no? Creo que era muy divertido, y en este caso es un poco de lo mismo. Estoy muy de acuerdo con lo que dices de que todas las relaciones entre hombres y mujeres, o elfos, hombres, como queramos llamar, y mujeres sean románticas, y entiendo que es algo criticable y que no es como lo más deseable. Pero creo que, por ejemplo, a mí me sobra mucho más la relación entre Arondi y Browin, si se llama así esta señora, la mujer más importante en las tierras del sur, que entiendo por qué está ahí, pero, por ejemplo, a mí me hubiera funcionado mucho más que fueran super colegas y se defendieran porque son super colegas, porque ha vivido entre ellos y ha hecho una amistad muy buena. Más que nada porque las otras relaciones que vemos a mí me funcionan mucho mejor. O sea, Durin y su mujer son geniales. Y ver a Elrond con ellos es algo fabuloso. O sea, pueden hacer una sitcom los tres y te lo compro. Entonces esa pareja es tan buena que no puedo romperla. Y lo de Halbrand y Galadriel, entiendo por qué hubiera estado muy bien que no hubiera ningún tipo de interés entre ellos, pero creo que como está mejor hecho, o por lo menos a mí me aporta más el como poco a poco pues este odio, el pique, el te salvo, me salvas, el te voy a volver, ¿no? Confío en ti, en tu fuerza y te devuelvo a la prisión que creo que debes tener. Y como poco a poco se va construyendo hasta el final del todo, con la traición y el giro y demás, y sobre todo con lo que va a venir en el futuro, ¿no? Con Galadriel liderando a la gente para derrotar precisamente a Halbrand, y con lo que ya sabemos de cómo pues en el Hobbit aparece para salvar a Gandalf y también del mal, y como en el Señor de los Anillos es también quien está ahí un poco desde su posición pero ayudando a derrotar a Sauron. Creo que es como muy potente que sea así como lo han llevado. No entiendo por qué, es un exceso de parejas y es como basta, tampoco hace falta que sea todo amor romántico, y precisamente creo que lo de Frodo y Sam es un ejemplo de por qué es ideal que haya otro tipo de relaciones en las que haya amor y no pues tenga que ser una pareja. Me parece un ejemplo muy bueno y desde luego es una cosa a celebrar, vaya, igual que pues la amistad entre casi todos los personajes que hay en el Señor de los Anillos, que hay con mucho amor entre hombres sin que sea una pareja, y es como muy bueno y muy bonito. O sea, eso estoy totalmente de acuerdo. Igual que estoy de acuerdo en lo que comentas de bueno, el nivel de Hogwarts Sword en la trilogía original es una cosa pues impepinable, ¿no? Eso es así. Y de hecho es una cosa que me gusta mucho de tu vídeo, por ejemplo, de Rings of Power, antes de que saliera la serie, y en general de muchos ensayos que hay en YouTube. Evidentemente todo el mundo conoce a Jaime Altozano, eso es como muy sencillo, pero incluso mi amiga Irene García Cañedo, que hizo un TFG sobre la banda sonora de Juego de Tronos y según qué leitmotivs y demás, bastante interesante, pues apuntar en ese sentido, ¿no? Y creo que está muy bien, sobre todo para la gente que no tenemos ni idea de música y no tenemos ningún tipo de oído. Cuando alguien nos explica y dice, mira, esto que suena aquí, y dices, ostras, es verdad. Ahora entiendo por qué cuando escuchaba unas notitas de repente al aparecer Aragorn entendía perfectamente, o sea, generaba en mí un sentimiento que yo no era consciente de por qué pasaba, y era por esto de aquí, ¿no? Entonces está muy bien que la gente que sabéis de eso lo podáis detectar y nos digáis, mira, se debe a esto, y creo que funciona muy bien, ¿no? Sobre todo porque es una cosa muy sutil, no como ponerte un cartel de Mordor, sino de repente escuchar una música y digas tú, Mordor. Y eso ayuda bastante. Muy de acuerdo también con lo que decías del Balrog. Creo que si pones la hoja a caer y la hoja se quema y ya, dices, vale, Balrog, y no tienes por qué poner al Balrog, ¿no? Aparte de lo que te cuesta hacerlo, más que nada por lo que comentas tú, de un elemento muy bueno para un tráiler, pero que hasta dentro de 2 años no vamos a ver y que ya me he olvidado, y es un poco hacer trampas, ¿no? Mira, tengo aquí esto, mola mucho, pero hasta aquí. Entonces un poquito hacer trampas.
Y además, antes había pensado también en cosas que me habían funcionado, aunque fueran pequeños detalles, y que pueden tener también que ver con lo que comentábamos antes, ¿no? De guiños a la obra original o a la trilogía original también, cosas del mundo que tuvieran verosimilitud. Yo creo que, por ejemplo, leí, no estoy seguro, que toda la parte del mithril para salvar a los elfos era inventada de la serie. Lo cual, pues bueno, pues si es así, adelante. Pero, por ejemplo, el hecho de que con la pequeña piedra que tiene de mithril Elrond, que se ha dado su querido amigo Durin, encuentren cómo salvar todo, más o menos, y junto con las joyas que conservan de tiempos anteriores puedan hacer algo redondo, ¿no? Es como, sabemos que va a ser, pero bueno, algo redondo para poder solucionar todo esto, y que al final sean 2 anillos, pero al final decían que sean 3 para evitar ciertas divisiones internas, y que lo hagan pues con esas 3 joyas y que al final sean los anillos que ya conocemos de la intro, ¿no? De 3 para los elfos, incluso que uno de ellos acaba siendo de Gandalf, que al final sabemos que es Gandalf en este episodio, y cómo se hace y cómo queda todo, a mí me parece que está muy bien, ¿no? Aparte de que es el momento en el que yo creo que mucha gente nos dimos cuenta de la traición, ¿no? De Halbrand. O sea, al final, que aparezca así de repente como de... ¿Con qué le pone diciendo muéstrate? Y que aparezca... No voy a estar en la cama y otro, no, a ver, ¿qué les ha dado? Vamos a hacer unas cositas, ¿no? Y como muy juguetón de repente dices tú, claramente, usted es el diablo en persona, o sea, no me engaña, ¿no? Y de repente como que sabe mucho y le dije muy bien hacia dónde quiere ir, ¿no? O sea, es como... Me pareció muy bien llevado toda la parte de cómo se revela, sin decirte todavía soy Sauron, la parte de Halbrand intentando guiar a este elfo para hacer los anillos, ¿no? Y al final, cómo se hacen, lo bonito que queda todo, esa secuencia me gustó bastante. Y creo que es una buena forma de terminar, como hemos dicho hasta ahora. No quita pues otros fallos previos, ¿no? Otros momentos igual más lentos o con agujeros de guión difíciles de olvidar, pero como esto ha sido muy reciente, estamos hablando de esto un sábado 15, ayer viernes 14 fue el último episodio, digamos que estoy en el momento optimista, ¿no? De acordarme solo de lo bueno y decir qué bonito todo. Creo que es relativamente lógico también que con un final como, hablando de canciones y de música, ¿no? Un final como el que tiene, ¿no? Con esta canción tan tranquilita y bonita, con las frases de Galadriel en la intro del Señor de los Anillos, a mí por lo menos me ganaron bastante, ¿no? Pero llegará un momento dentro de un par de meses o 3 que me acordaré de todo y destacaré lo bueno, pero me acordaré también de lo malo y diré, se podría haber hecho mejor seguramente y ojalá la segunda se haga mejor. O sea, yo creo que la segunda, con menos lastre, igual pueden hacer las cosas un poquito mejor, porque creo que todo lo que has señalado como cosas malas o mejorables, pues estás totalmente en lo cierto. Pero es que, Juan, hay un problema recogiendo sobre todo lo último que has comentado, y es que los guiones de la segunda temporada ya se escribieron. O sea, ahora están grabando la segunda. Entonces, ¿de qué manera pueden recoger el feedback de todo lo que han hecho mal si ya están grabando lo que escribieron previamente? O todo tiene un sentido al final de manera como holística, en plan, cada parte, o sea, la gran parte tiene sentido en base a las distintas partes pequeñas, o es quizá un error. Es decir, eso ya está escrito y lo están grabando. Entonces, yo creo que lo suyo hubiera sido ir recogiendo el feedback de la comunidad, que de hecho Amazon estaba bastante preocupada porque la serie no estaba funcionando como debía funcionar, y es como una carrera hacia adelante. En plan, hemos invertido 1.000 millones, esto no se puede quedar en una temporada, sería un ridículo enorme. Tenemos la capacidad presupuestaria para poder remontarlo, pero no sé hasta qué punto pueden hacerlo. Para mí el octavo, no te diría que es el peor, porque hay capítulos muy malos, pero te diría que yo lo acabé bastante enfadado. Dije, ya está. O sea, hemos resuelto... O sea, que Halbrand llegue allí, que se hagan los anillos, que tenga la discusión con Galadriel, que Sauron se revele de esa manera y que... Vale, el último plano en el Monte del Destino, guay, me gusta, pero que todo se resuelva así como en la última media hora... ¿En serio? O sea, Galadriel lo que hace es un poco lo que haríamos nosotros casi, que es como, quiero ver el recorrido de esta persona, me voy al ayuntamiento y voy a pedir dónde vive y cuál es su biografía y dónde está. Es decir, ¿en serio eso va así? Y de hecho, y tardan un día o dos, tan rápido van, tienen que mirar como en las catacumbas. O sea, ¿de verdad Galadriel descubre que Halbrand no es Halbrand porque viene un señor y le trae un papel con el linaje de esas tierras? O sea, ¿en serio? Porque ibas muy bien. Ibas muy, pero que muy, muy bien cuando Celebrimbor empieza a hablar como hablaría Sauron. Y tú ya empiezas a sospechar. ¿En serio me tienes que resolver toda la trama esa en 15 minutos? Y tiene que venir un elfo funcionario o lo que sea a traerte los documentos para que tú
lo sepas, me parece fácil, me parece muy barato. Y me parece casi, te diría, anticlimático. O sea, cuando se revela, cuando Halbrand le dice a Galadriel, bueno, durante estos años me han llamado de muchas maneras. Me gusta, pero creo que no se ha construido. Y me parece que es un problema que es extrapolable a otros muchos puntos de los Anillos de Poder. Es decir, el momento mola, el momento está muy guay. El plano que tú decías, cómo se ven ellos reflejados en su reverso, en el futuro, cómo, digamos, Halbrand de una manera que no entendemos la duerme y demás, y pasa por ese proceso de intentar convencerla, porque uno de los mayores artes de Sauron es precisamente esa persuasión, cómo consigue hacerse con la voluntad de Celebrimbor en nada, cómo consigue redirigirlo sin que él se dé cuenta de que lo están redirigiendo. De hecho, cuando Celebrimbor termina de hablar y Galadriel le dice ¿con quién has estado hablando? Y él le dice, nada, me voy. Esas cosas me gustan, están muy bien. Celebrimbor se ha dado... O sea, es como que algo, ¿sabes? Le ha escamado. Ve que hay algo raro en cómo se ha expresado. Sí, es como si un hechizo le hubiera nublado la mente y no es consciente de lo que ha dicho. De repente dice, es verdad, esta idea de dónde ha venido, ¿no? Claramente eso está muy bien, sí. Correcto. O sea, entonces, que todo se resuelva de esa manera, pues no es lo que yo... No sé, creo que hasta cierto punto no favorece a la narración. Llevamos 8 capítulos esperando a saber quién es Sauron. Llevamos... Es lo que más se ha hablado probablemente de la serie, lo cual también va en contra de la propia serie, no habla demasiado bien de ella, pero bueno, es de lo que más se ha hablado. Y me lo resuelves de esa manera. O sea, Galadriel, que tiene sus dudas, no tiene una manera más astuta de conseguir saber quién es, o me pones una situación en la que Halbrand se vea obligado a mostrarse como Sauron. Hay un plano cuando se forjan los anillos. Hay un plano que es como un traveling in. Van a los 3 anillos que están puestos. Hay unos cuantos planos de ellos. Y al final dicen una frase y vuelve el mismo plano a hacer un traveling out. Y me parece... Lo estaba viendo y digo, esto es ridículo. O sea, esto está mal hecho. O sea, no me puedes poner un plano súper épico de cómo te acercas a los anillos mientras lo acompaña la música, irte a otro plano y luego coger el mismo y sacarlo. No entiendo qué estás haciendo. El de realización no sé qué ha hecho. ¿Sabes? Igual es porque yo estoy muy enfocado en esa parte audiovisual, me centro y veo los fallos y quizá alguien que no tenga el ojo tan entrenado, que simplemente está disfrutando de la serie, yo soy una amarguras, no se centra en eso, pero dije, ostras, es que esto tiene que ser muy épico. O sea, estamos viendo a Sauron. Yo le estoy poniendo... O sea, al Sauron, que nunca le pusimos cara en El Señor de los Anillos, ahora le hemos puesto cara. Eso me parece un hito, o sea, para los que somos fans de las obras de Peter Jackson. Y la Forja de los Anillos te la cargas un poco de esa manera. Cómo se gesta, cómo Halbrand consigue convencerlos, porque da la impresión de que tiene un poder enorme, ¿sabes? Pero en las obras, que no digo que se tengan que ceñir, pero en las obras originales, Sauron se pasó 300 años allí. Y aquí es, en una tarde y 2 cervezas, te he convencido de que me hagas los anillos sin que te des cuenta. Joder, no digo que tengas que dedicarle 7 capítulos, pero un pelín más de calma, un pelín más de ver a Halbrand, de que el espectador pueda intuir un poco, que el espectador ya lo intuye, pero ponernos en la piel de Halbrand. No nos ponemos ya en la piel de Halbrand en ningún momento. Es casi más desde el punto de vista de Galadriel, de lo que está viendo, de lo que se está gestando. No sé, y que luego me pongas a Halbrand como un hombre también me choca. O sea, entiendo que la serie es guay, pero hubiera molado ya desde el principio que lo hubieras puesto como un elfo. Por eso mucha gente decía que Adar podía ser Sauron porque era un elfo. Y lo que has comentado de Adar, a mí sí que me gusta mucho que se le dé a los villanos un poquito más de capas. Y que... ¿Por qué? Porque te suscita otro tipo de debates. Quiero decir... Cuando Adar dice, no, es que yo estoy aquí llevando a mi pueblo porque nosotros algún lugar tendremos que estar, ¿no? Y es como, claro, ¿ya? Sí, pero ¿por qué tienes que estar matando y masacrando a todo el que pilláis? Bien, vete a donde quieras con tu pueblo, pero déjanos estar y nosotros te dejaremos estar a ti. Si te estamos atacando es porque tú nos estás atacando a nosotros. O sea, y no al revés. Entonces sí que me gusta
que se le dé a Adar, sobre todo, esa profundidad, porque Adar es un elfo. Es que, claro, a veces creo que no se incide mucho en esto en la serie, pero Adar es un elfo corrompido por Morgoth. Que esto, si tú no sabes nada, te cae un poco ahí en saco roto, pero realmente es como que Morgoth ha conseguido alienar a ese elfo que está perdido. Entonces, ese elfo realmente cree, tiene la convicción de que lo que están haciendo está bien. Entonces, a mí me gusta porque precisamente, cuánta gente vil, cruel y despreciable creía que lo que estaba haciendo era el camino correcto. Entonces, es como, dije, uy, mira, ¿cuántos dictadores en la historia habrán creído, sinceramente, ¿no? Ellos se acostaban en la cama y decían, y pensaban, jolín, es que lo que estamos haciendo es lo que se tiene que hacer. Entonces, me gustó. Y porque en El Señor de los Anillos, a mí, una de las pegas que le veía era ese maniqueísmo, ¿no? De los malos son malos y los buenos son buenos. Y aquí es un poco, mira, para hablar de los puntos positivos de la serie, creo que se va un pelín más a los grises. Y irse un pelín más a los grises creo que siempre le va a hacer bien, porque algo que tiene Juego de Tronos, que se ancla en esa fantasía medieval, es que hay muchísimos grises. Y yo creo que a los Anillos de Poder le faltaba un pelín, irse más para allá, y en ese aspecto lo hacen relativamente bien. Pues fíjate, creo que con esto, o sea, en esta parte me has convencido. O sea, me parece un enfoque correcto e interesante, sobre todo. O sea, creo que, desde luego, así como lo han tratado y por cómo lo explicas, es resulta interesante. Sobre todo por esa parte, ¿no?, en la que te explican que es un elfo corrompido y que al final, desde su punto de vista, claramente es eso. Solo buscan un lugar donde vivir, pero como bien dices, lo hacen con los medios realmente inapropiados, ¿no? Que es masacrando básicamente a todo lo que se pone por delante. Y está bien que te expliquen por qué ellos creen que está bien y a la vez veas que lo que hacen está mal, ¿no? O sea, claramente, mientras esté así mostrado, adelante con ello, ¿no? Me preocupa un poco más lo que dicen de cara al futuro, de que Sauron va a ser como una especie de Walter White y que van a contar aquí unas capas de Sauron que no sé qué, en una entrevista que leí esta mañana de los creadores. Eso igual me suena un poco más preocupante, pero habrá que ver lo que hacen con esto, ¿no? Yo creo que simplemente querrán tener un poco más el punto de vista de Sauron, en vez de simplemente que sea un enemigo a batir, sino que haya unas escenas donde él haga sus cosas, ¿no? También creo que es muy interesante lo que comentas de la persuasión de Sauron, aunque el tiempo igual le ha faltado un poquito. Al final es una cosa que en la ficción, sea fantástica o no, últimamente es bastante común. Más allá de los saltos temporales de la Casa del Dragón, yo recuerdo mucho los comentarios de Juego de Tronos de cómo es posible que hayan llegado hasta el muro en 2 días. Es decir, ¿por qué de repente las distancias han desaparecido? ¿Por qué llegan a Desembarco del Rey sin ningún tipo de problema cuando antes tardaban meses, ¿no? O sea, al final llega un punto que por prisa y por querer llegar a esos momentos destacados y brillantes que molan mucho, se saltan la construcción, ya sea que pase un tiempo para que algo tenga sentido, pero por lo menos tenemos el momento chulo que la gente va a recordar, ¿no? Esta batalla, esta conversación, lo que sea. Y quizá eso hace que luego los cimientos sean peores. Si te has saltado esa construcción, si renuncias a cierta coherencia espaciotemporal, de repente pues falla un poquito, ¿no? Esto sobre todo pensando en este momento de los caballeros que van ahí al norte, llegan muy rápido a según qué sitios. La parte que decías de las frases de Celebrimbor, que estaba también, me acuerdo de repente cuando dice lo de over the flesh, creo que le dice, ¿no? Como de gobernar, incluso sobre la carne, que es cuando Galadriel dice, un momento, esta frase, cuidado, ¿a dónde estás yendo, no? Toda esa parte, antes de lo que bien destacas, ¿no? De recurrir al documento, de, a ver, la familia de este señor, que igual es como demasiado evidente en tu cara, de fíjate, este papel dice que tú no eres quien dice ser, está muy bien porque tú ya ves ahí la duda de Galadriel, y tú, como espectador, ves que Halbrand hace cosas un poco curiosas, y que de repente Galadriel duda porque esa frase es como demasiado sospechosa, y ya vas atando cabos, ¿no? Ya incluso en el episodio anterior, cuando después de la batalla, después de la erupción del volcán, de repente Galadriel dice dónde está Halbrand y no aparece, ya incluso tienes la duda de, un momento, si antes le ha dicho que el otro mató a Sauron y dice como que le has quitado algo, como que te conozco, hemos peleado antes y luego no está, y dices, ¿será el Sauron? Pero luego aparece y dices tú, igual no es Sauron. Pero luego de repente ves que otra vez está como muy herido, sí, un enemigo le hirió una lanza, pero nadie lo ha visto. No es como me ha caído una roca encima, sino si un enemigo me hirió y aparezco aquí y de repente apareció en la puerta del camping y luego pues está tan tranquilo y súper feliz y una actitud como genial. Es como que sin necesidad de encontrar la evidencia de que no es quien dice ser, ya sabes que no es quien dice ser. Pero entiendo que es una forma de
pues que Galadriel buscando pruebas porque no quiere reconocer que ha sido engañada. Básicamente es como ya sabe que hay algo no va bien, no se fía, ya no se lo cree, pero necesita verlo como para decir, vale, es esto, y decirle, amigo mío, me has mentido. Que también te sirve para que Elrond lo vea y diga, ostras, tú, la que hemos liado, la que se viene aquí, ¿no? Pero entiendo que es mucho más interesante la parte sutil, como casi siempre, de... ¿no? Casi un poco pues como Gandalf, ¿no? Hace un poquito, tira de olfato y dice, esto no me huele bien, aquí algo va mal, ¿no? Entonces claramente eso me parece más interesante y yo por eso tengo cierta confianza, ¿no? Que ya estén grabando la segunda temporada, en que haya más momentos así, que opten a usar esta primera temporada como prólogo de lo que quieren contar, ¿no? Como presentación de los integrantes de esta partida, que igual ya no es ninguna excusa, quiero decir, esta temporada tiene que funcionar por sí misma, no es cuestión de que funcionará después con todo lo que te contemos, pero quiero creer que van un poco hacia ese punto, ¿no? Que cogerán ciertas ideas, que habrá personajes, ¿no? Pues como el momento de la reina quedándose ciega, que cuando preguntas luego cuándo se va a ir esta niebla, este humo, fue como, ostras, cuidado, algo interesante, ¿no? No tanto como lo de Isildur de, madera. Creo que eso, por ejemplo, está un poco mejor llevado. Entonces, quiero creer que irán hacia algún sentido interesante con todo esto, porque imagino que el final hacia el que quieren ir en su última temporada, no sé si van a ser 4 o 5, será la batalla que narra Galadriel al principio de los Anillos, que entiendo que esta última alianza de hombres y elfos contra Sauron será un poco el final hacia el que quieren ir. Entonces no sé si quieres, por encarar la recta final del episodio, aventurarnos un poco a pensar en, no de tanto en qué van a hacer en la segunda temporada, porque a saber, sino como teniendo un poco en cuenta todo lo que pueden llegar a contar, qué crees que nos pueden ofrecer o qué quieres ver en el futuro que queda de esta serie, o si coincides conmigo en que crees que el final de esa historia será esa batalla, bueno, o lo que suceda justo después de esa batalla que ya vimos en la introducción de la Comunidad del Anillo. Yo creo, claro, no sé si hablarte tanto de lo que creo o de lo que me gustaría. Y no sé hasta qué punto algunas cosas que pueda decir son hipótesis y otras realmente pertenecen ¿no? a mi ánimo de verlas en pantalla. A ver, creo que sí, creo que eran 4 o 5 temporadas, al menos las que tenían previstas. Recogiendo un poco lo que tú comentabas, de que le han hecho una entrevista al actor y que se van a intentar, bueno, pues ver un poco las motivaciones que pueda llegar a tener Sauron. A mí me gusta porque caer en que el mal es el mal por el mal nunca me ha gustado. O sea, el malo siempre va a tener unas motivaciones. Y a mí me gusta saber de dónde nacen, cuáles son y qué impacto tienen. Ahora, otra cosa es que yo esté de acuerdo con ellas, pero me gusta ver que hay antagonistas que tienen motivaciones que para ellos son muy importantes, porque eso para mí le da un significado a todas las acciones que acometan en el futuro. Luego, como tú bien comentabas, pues depende de cómo se muestre, depende de en el lenguaje audiovisual cómo lo quieras poner y en el guión. Pero a priori me llama la atención. Y ya que es una serie y hay mucho que contar o te da la posibilidad del formato de poder contar muchas cosas, pues mira, aprovéchalo y hazlo. Cosas que yo creo que se van a ver. Se va a ver la caída de Númenor. O sea, esa imagen que ve en el Palantir Galadriel es algo que va a ocurrir. Es la visión del futuro. De hecho, el rey, justo antes de morir, creyendo que está hablándole a su hija Miriel, le dice, si no seguimos los pasos que nos trajeron aquí, esto se acaba. Porque Ar-Pharazôn, que esto creo que en la primera temporada lo tendrían que haber llevado bastante mejor, Ar-Pharazôn se ve mayor, se ve viejo, no quiere morir y empieza a preguntarse qué narices está pasando, por qué los hombres viven tan poco, teniendo en cuenta que han ayudado. Tampoco se explica por qué los hombres de Númenor viven más. Apenas se da una pincelada a Galadriel diciendo que Númenor se la dieron los elfos. Que no es verdad. Pero bueno, en la serie se la dieron los elfos y ya está. No pasa nada. Veremos la caída de Númenor. Yo estoy convencido porque intentarán ir a Valinor. Lo van a intentar. Siempre han mirado hacia el oeste y ahora creo que van a poner la vista en el este porque se van a corromper. Vamos a ver el recorrido de Gandalf hasta convertirse en lo que vemos en... O sea, quiero decir, yo creo que las 5 temporadas van a ser un camino hasta el prólogo del Señor de los Anillos. Y lo único que vamos a ver va a ser esa última batalla épica, que es la de la última alianza a la que tú hacías referencia, y ya está. Y yo creo que ahí quedará la cosa. O sea, no creo que veamos lo que pasa después, porque entre que se gana esa última batalla
y la comunidad del anillo, en principio, en la historia han pasado como 3.000 o 4.000 años. O sea, no creo que se haga referencia a todo eso. O al menos espero que no. Veremos a una Galadriel. Espero que veamos a una Galadriel que empieza como a madurar, a saber quién es, y que ahora veamos a esa Galadriel más joven, que es guerrera, pero que a lo largo de las temporadas se explore el personaje de Galadriel como que su verdadero poder es... O sea, no estando, tiene más poder que estando. Que es lo que pasaba un poco en El Señor de los Anillos. O sea, Galadriel siempre daba la sensación, al igual que Sauron, de estar a lo largo del viaje de todos los protagonistas. Y tener poder. Un poder como de magia. Algo, un aura que la envuelve. A mí me gustaría ver esa evolución paulatinamente de Galadriel para luego que vaya en consonancia total con El Señor de los Anillos. Y por lo demás, hay ciertos personajes que en la segunda edad tienen relevancia y que deberíamos ver. No sé si pertenece a la segunda edad, aquí ya me pillaría los dedos, pero me molaría mucho ver cómo cae Moria. Porque eso, tú ves cómo cae Moria y después te conecta directamente con la comunidad del anillo y hay se podría ver una relación muy bonita ahí, sobre todo para el espectador que la acaba de ver, se pone la comunidad del anillo y dice, ostras, es que aquí había pasado esto, ¿no? Ves las imágenes, o sea, me parecería brutal. Habrá, no lo sé, por lo demás, esto es algo que yo pensé anoche, pero así lanzándome un triple totalmente, y es que Nori será la abuela, la tatarabuela, la tal de Bilbo. Yo estoy convencidísimo, o sea, de que la relación de Gandalf con los hobbits no es solo con los hobbits, sino que cuando va por Bilbo en el Hobbit es por algo. Y es porque conoce a la familia anterior y que Nori será un ancestro de Bilbo. Y por lo demás, no sé si da todo el relato para 5 temporadas. Me gustaría, o sea, quiero ver cómo lo desarrollan. No sé si, o sea, es demasiada poca información la que yo me imagino que se pueda llegar a dar. Pero eso, la caída de Númenor, Valinor dejará de estar en la tierra, en Arda, desaparecerá, porque como lo representaron en la serie me hizo mucha gracia. Parecía como el tope de un mapa de un videojuego, ¿sabes? Muro invisible. Aquí, a partir de aquí no pasa nada. Claro, es como un bug. Entonces, eso realmente, como lo planteaba Tolkien, tenía más sentido. Al final, Valinor era como una isla muy grande a la que tú podías acceder, ¿sabes? Entonces, que sea un muro ahí no me parece que tenga mucho sentido, pero bueno, creo que sí que cogerán a Valinor y pasará lo que pasa en los libros, o lo que espero, que es que se la lleven y Valinor es... claro, porque esto no lo hemos comentado, pero los Anillos de Poder, en principio, la Tierra es plana en los Anillos de Poder. Esto no se ha comentado, pero esto es así. Entonces, Valinor, cuando sacan a Valinor porque los hombres de Númenor los atacan, es cuando la hacen esférica para que tú intentes ir a Valinor y acabes en el otro sitio y tal. En la mitología de Tolkien. A mí me gustaría que eso también lo hicieran. Estaría bastante guay porque chocarte contra el muro solo tiene sentido si la Tierra es plana. Pero que aún así tendrían que poder acceder. No lo sé. Creo que se explorará mucho la forja del anillo único. O sea, lo que espero es que pongan mucho énfasis en, si no me equivoco, 3 anillos para los elfos, 7 para los hombres y 9 para los enanos. 9 hombres y 7 enanos. Vale, pues 9 hombres y 7 enanos. Espero, por favor, que todas esas tramas vayan convergiendo, que los enanos empiecen a tener relaciones con los hombres y con los elfos y que haya alguna manera, ¿no? Como que veamos a los Nazguls. O sea, que veamos a los Nazguls. Eso tenemos que verlo y ver cómo los hombres se corrompen, qué hombres son los que se corrompen, al igual que los enanos y demás. O sea, eso tiene que ser, es súper necesario. De hecho, yo con un colega estábamos haciendo así hipótesis y Halbrand o era el rey de los Nazguls o era Sauron desde el principio. O sea, solo había esas dos posibilidades. Era uno de los dos. O las tierras del sur sí que existían y era él el rey que aceptaba el anillo y se corrompía, o era Sauron. Entonces, espero que se vea todo eso, pero por favor, si alguien que esté ahí metido en la producción nos escucha, por favor, que se haga lento y que se haga bien y con cariño, que creo que, jolín, con tanto presupuesto, creo que no cuesta tanto hacerlo bien.
Y eso, ¿y tú qué esperas, Juan? Estoy muy de acuerdo, sobre todo porque había apuntado antes de que lo dijeras todos los anillos Nazgûl. O sea, digo, como eso tiene que salir. O sea, estoy muy de acuerdo. Creo que la parte de Gandalf y Nori va a ser lo que más me va a calentar el corazón. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, que sería fabuloso que Nori fuera antepasado o antepasada de Bilbo y de Frodo. O sea, sería genial que al final acabara, pues mira, hemos ido a la comarca, que es un sitio muy tranquilo donde vivir y dejar de viajar, ¿no? Ya he viajado mucho, vamos a empezar a tener una vida tranquila, ¿no? Y a partir de ahí pasar de ser nómadas a sedentarios y poco a poco ya a un punto de extremo sedentarismo de quita, voy a salir yo de mi casa, qué pereza, ¿no? Eso me parecería interesante y creo que va a ser la parte más bonita para mí, ¿no? Estaría muy bien que viéramos esa caída de Moria, esa caída de números, mucha caída en desgracia de los hombres, estaría bien. Y también coincido con que la batalla final debería ser el punto final y no ir más allá. Como mucho, sí puedo imaginarme una suerte de epílogo donde veamos dónde acaban los que han quedado vivos y es un funeral de Elendil, que es un personaje relevante, y por ver luego cómo Galadriel se va a tal sitio. Creo que estaría muy bien este arco de Galadriel, de la Galadriel guerrera, a un personaje como más calmado y sabio, y cómo va ganando, ¿no? Esa luz en los ojos, como poco a poco esta rabia que tiene ahora mismo, casi juvenil, ¿no? Que tendrá miles de años, pero pasa a ser un poco más utilizar la cabeza y hacer las cosas de como comentas tú, ¿no? De estar presente pero sin tener que ir a pelear dando la cara. Seguramente irá un poco en ese sentido y estoy muy de acuerdo con todos los puntos que has señalado como lo ideal para tener en estas temporadas, ¿no? Entiendo que para el fan general estaría muy bien ver cómo poco a poco se van fundando ciertos reinos de los hombres, un poco alguna pista que nos lleve hacia lo que luego será un Gondor roja, ¿no? Cualquier tipo de historia que más o menos deje ver hacia dónde pueden ir. Y si todo eso lo hacen con calma, con mimo, para que entendamos muy bien por qué pasan las cosas, estaría muy bien, desde luego. Creo que la clave es precisamente lo que dice el nombre de la serie, los anillos de poder. O sea, si vemos ahora relaciones político-comerciales con otros reinos, como los hombres y los enanos son igual que Celeborn, ¿no? Un poco traicionados con la palabra de Sauron, que le puede explicar, ¿no? Mira, yo tengo aquí este reino y te puedo dar esto, tú me das esto otro, pero mira este anillo, qué bonito, qué interesante. Cómo poco a poco puede corromper a estas personas poderosas, pues yo creo que sería interesante, ¿no? Porque al final pueden tratar temas pues muy curiosos, ¿no? En cuanto a cómo de frágiles pueden ser según qué personajes o cómo el poder pues a veces les lleva un poco a caer en desgracia en este caso, ¿no? Entonces creo que hay espacio y material de sobra para hacer algo interesante que, como bien has dicho, visualmente ya lo tienen, o sea, lo van a hacer bonito, va a ser espectacular, va a ser una delicia. Lo que tienen que hacer es cuidar el contenido, ¿no? O sea, el continente ya funciona, la forma está ahí, vamos a mimar el fondo, hay elementos de sobra para hacerlo bien y sobre todo para que sea una serie que alcance un poco el estatus que para mí tenía El Señor de los Anillos en cuanto a... Yo veo El Señor de los Anillos y me parece fabuloso. Veo otras ficciones que tienen hacia un mundo fantástico similar y me parece falso. O sea, veo el cartón. Digo, vale, estoy viendo esta película y no me creo nada. Veo esa espada de mentira, veo esa armadura cutre que te has puesto y estás pegando a un señor pintado. Sí, no me lo creo. Sin embargo, en los anillos parecía real. Tú veías cada elemento que había de atrezo y te lo creías. Decías, vale, eso está ahí. Esa estatua está ahí. Esa espada la han forjado aquí. Es algo real. Entonces, creo que llegar a ese punto de que compre todo, que esté muy dentro como espectador es lo que le pido, ¿no? Que luego tengan ciertos puntos donde me pueda emocionar e incluso sentir este tipo de emoción de esta batalla o esto que pasa aquí, me parece genial. Y creo que pueden hacerlo. De momento me mantengo en el punto optimista, pero creo que pueden hacerlo. Pero entiendo perfectamente que mucha gente desista porque no tienen tampoco todos los argumentos de su lado, ¿no? Con ciertas cosas de esta temporada. Eso desde luego, pero vaya, creo que con todo lo que hemos comentado, al final... yo he mirado ahora la hora porque no lo había visto. Llevamos ya cerca de 2 horas hablando de Rings of Power. Y lo peor de todo es que seguramente hay 1000 cosas que no hemos comentado de muchos aspectos. De lo más relevante hemos podido opinar tranquilamente. Y he estado súper a gusto, por cierto, David, hablando contigo de todo esto. Yo tiendo un poco a ser algo chapas, hablar mucho en vez de hacer cosas más cortas, pero realmente he estado ultra cómodo hablando de todo esto contigo. Espero que tú también. Sí, sí. Y creo que al final es una forma interesante, ¿no? De enfocar este tipo de crítica y comentario cultural, ¿no? Pues oye, esta serie nos ofrece esto es lo que nos parece, esto nos parece mal, esto nos parece bien, esto es mejorable, y sobre todo desde este punto de vista, ¿no? Lo que comentabas tú por Twitter, hablemos de un producto audiovisual en el que podemos diferir o no, y con toda tranquilidad, y de eso pues aprendemos, sacamos cosas, opiniones, contrastamos, y ya está. Al final yo creo que es un poco lo que debería ser, ¿no? No tanto ponernos cada uno en un bando a tirarnos piedras, sino el conversar tranquilamente, y sobre todo así yo creo que por lo menos algo muy enriquecido, ¿no? de ese intercambio. Al final,
Creo que a veces nos perdemos en esa mirada tan crítica en general. No sé si es por la propia sociedad en la que vivimos, estamos envilecidos, pero yo en cualquier caso, y con todas las críticas que hemos comentado, Juan, que por supuesto me he sentido súper a gusto, quizás sí que por el formato que de manera natural y genuina hemos adoptado, quizá podamos ser un pelín chapas en las intervenciones, pero yo agradezco, en cualquiera de los casos, agradezco que los Anillos de Poder exista. Quiero decir, puedo tener todas mis diferencias, las tengo, las hemos visto, las hemos comentado, nos habremos dejado otros aspectos en el tintero seguro, 8 capítulos dan para mucho, pero no obstante, ver Númenor, por ejemplo, ver Valinor, conocer esa raza de los hobbits que no sabíamos nada, como pueden ser los pelosos, ver ese inicio de Gandalf, con independencia de que el lore o lo que sea canon o no sea canon, me da igual, porque a mí Gandalf me encanta y como Gandalf me encanta, pues me lo han puesto y yo feliz, ¿sabes? Entonces, ponerle cara a Halbrand, tener cierta ilusión por ver qué va a pasar en el futuro, es decir, al final, yo lo que le diría a la gente es, mira, si no te gusta, no la veas, invierte el tiempo en consumir lo que a ti te haga feliz, lo que te genere cierto, lo que cumpla el cupo de tu hedonismo, pero no podemos obviar que el hecho de que en sí exista es algo que llevamos esperando muchísimo tiempo. Entonces, darle voz, darle imagen a todo eso. Por lo tanto, es muy mejorable. Ha sido, así como resumen, es muy mejorable. Ha sido un fiasco en muchos aspectos. El agravio comparativo con La Casa del Dragón no le ha sentado nada bien. Pero la verdad, o sea, el casting me parece muy bien elegido. Yo veo a Elrond y me imagino al Elrond que conocíamos en El Señor de los Anillos. Lo mismo me pasa con Galadriel. Quiero ver a mujeres haciendo cosas, haciendo muchas cosas y teniendo papeles importantes. O sea, más mujeres haciendo cosas está muy bien. Me da igual que sea una moda que absorbe el capitalismo, me es indiferente que sea una victoria pírrica, es una victoria y ya está. Entonces, que Galadriel realmente sea la protagonista de esta historia me parece genial. Me han hecho falta quizá más mujeres o más protagonismo de Disa, que es la esposa de Durin. Me hubiera gustado mucho más. Ojalá ver una sitcom, como tú decías, de Elrond, Durin y Disa, por favor. Eso, un spin-off que sea una sitcom, ellos viviendo, o sea, maravilloso. Y de verdad, estamos en una época, reflexionemos, estamos en una época fabulosa para la fantasía. Están saliendo un montón de productos. Tenemos la suerte hoy en día de que si no te gusta uno te puedes ir a otro. Y sobre todo también a algunas personas recordarles que a veces a mí se me olvida, que Twitter no es la vida, que a veces los que estamos metidos en Twitter y nos gusta nos obnubilamos, nos pensamos que es eso, la opinión general, ¿no? Las 20, 40, 50 opiniones que hemos leído malas son esa y que no es para nada así. O sea, los Anillos de Poder siempre ha nacido, su génesis ha sido la de que la opinión de la audiencia va a estar dividida. Y a los que están ya muy lejos, muy bien habría que hacerlo para volver a traértelos. Lo que tienes que hacer es contentar y convencer a los que ya tienes. Y a los que están a medio camino, como pueda, por ejemplo, ser yo, entre no sé si me gusta, no me gusta, le veo fallos, pero amo la saga, convencer a esos. Y ya está. Y sobre todo, intentar no entrar en discusiones, porque a veces a mí también me pasa que ese día tienes un mal día igual o estás más caliente, entras y no acaba bien, por lo que tú comentabas al principio, hilando un poco así al final, de que Twitter no es una plataforma que esté pensada para hablar, para entenderse y para debatir. El formato de 140 caracteres o los que sean no dan, tienes que hacer un hilo con todas las matizaciones posibles que harías en una conversación normal y aún así, entre lo que manda el emisor y lo que recibe el receptor y cómo lo interpreta, hay una distancia insalvable que no se puede superar a menos que quedes con esa persona para tomarte una cerveza y hablar tranquilamente. La gente no habla en Twitter como se hablaría en la vida real. Uh-huh. Y no sé, con eso acabó. Totalmente cierto. Fíjate, es que si, por ejemplo, yo veo tu tweet de si esta serie tiene como único objetivo descubrir quién es Sauron, es que algo está haciendo mal. Yo veo eso y digo, es que yo no lo veo así. Te contesto, digo, estás muy equivocado y pues tú me dices, pues tú más y se acaba la conversación. En vez de eso, yo simplemente puedo decir, pues fíjate, me parece muy bien que no estemos de acuerdo, que ganas de comentarlo tranquilamente y vemos por qué. Yo te digo por qué, tú me dices por qué y fabuloso. Sobre todo porque
hablando, más allá de que se entienda la gente, es fácil saber en qué tono te dicen las cosas, ¿no? En Twitter siempre parece que te hablan mal. Muchas veces te hablan mal, pero suele parecer como algo más a ataque siempre, ¿no? Claramente no sirve para eso. Pero sí, creo que es una reflexión muy, muy acertada para terminar. Coincido también con que el elenco me parece muy bien elegido, más allá de que la gente se queje de que los elfos no son tan guapos como antes. Yo creo que el cast es fabuloso, sobre todo con los enanos y los hobbits, me parece perfecto. Y ojalá el viaje que nos plantean por delante merezca la pena. Yo creo que puede estar bien. Ojalá te acaben convenciendo. Hablaremos cuando salga la segunda temporada de qué tal lo han hecho también. Y seguro que mucho antes de eso te podemos escuchar más veces por aquí. Y con esto vamos a terminar el episodio. Recordad que tenéis el canal de Criticat, os lo pondré por donde pueda, pero si lo buscáis en YouTube os sale seguro. De hecho es más conocido que nosotros y tiene 400 suscriptores. Nosotros tenemos 100 y algo, creo, o ni eso. O sea que el canal grande es el suyo. Y aparte de eso tiene un Patreon que si podéis, os animo a que apoyéis. En Patreon también nos podéis encontrar a nosotros en patreon.com/natmoderada. Pero vaya, ha sido un placer, David, hablar contigo. Es la primera vez que hablamos, de hecho, o sea, es como empezar a lo bruto, ¿no? 2 horas de charla para empezar a conocerse, me parece fantástico. Y estaremos encantados, vaya, de tenerte por aquí en un futuro. Seguro, estoy convencido de que a nuestra audiencia le encantará todo lo que has dicho, porque a la vista está, ¿no? Que sabes de lo que hablas, así que nada, desearos a todos un buen día y que si podéis, le echéis un ojo a su canal, que merece la pena. Y con esto nos despedimos. Un abrazo, hasta luego.